Bien, entonces, pues iniciamos con nuestra introducción a la inmunología, ¿de acuerdo? Este es un vistazo del sistema inmunológico porque el objetivo primordial de nuestra unidad o asignatura es revisar la implicación de la nutrición en el sistema inmune, ¿sí? Vamos a visualizar a lo largo de nuestras 3 unidades cómo desde lo básico hasta la aplicación en personas que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, nuestra nutrición impacta directamente en mejorar nuestro sistema inmunológico. Y para eso es necesario conocer algunos términos o definirlos muy claramente. Y el primer término es inmunología. ¿Qué es la inmunología? Bueno, ustedes saben, o lo que han leído hasta ahora con sus actividades, es que la inmunología es el estudio del sistema inmune o el estudio de la inmunidad. Este estudio, en todos los aspectos, se enfoca en conocer cómo el hospedador, es decir, el cuerpo que hospeda a ese patógeno, se defiende contra una infección y enfrenta las consecuencias adversas a través de una respuesta inmunológica. Es decir, cómo yo me defiendo. ¿De acuerdo? Ahora, también la inmunología estudia ya desde la parte menos romántica, sino ya más aplicada, cuáles son los mecanismos fisiológicos, es decir, normales, fisiológico significa normal, o lo que debe ocurrir en la mayoría de la población, lo cual da lugar a que el cuerpo reconozca materiales que son extraños y además que los reconozca como extraños y que los neutralice, los metabolice o incluso los elimine para evitar que le haga daño al tejido del hospedador. Si se fijan, está usando 2 términos distintos, hospedador y huésped. Siempre hemos tenido una confusión con los términos. El huésped es aquella persona que llega a hospedarse en algún lugar, ¿no? Como cuando nosotros vamos a un hotel, nosotros somos los huéspedes, nosotros somos los que nos estamos pernoctando en ese lugar, estamos adquiriendo un espacio, una habitación. Es el mismo concepto que se aplica en inmunología, pero de pronto está confuso. El huésped es, en este caso, el patógeno o cualquier cuerpo o material extraño que no debería de estar en nuestro cuerpo. Y el hospedador es nuestro cuerpo, somos nosotros, nuestros tejidos, nuestras cavidades, nuestros órganos, nuestro sistema, ¿sale? Entonces, para que quede bien clara esas 2 definiciones. Entonces, básicamente lo que quiere la inmunología es estudiar cómo el cuerpo se defiende para evitar que ese huésped se quede en nuestro cuerpo y nos cause un daño. Ahora bien, ya en términos mucho más profundos de la inmunología, ya sabemos perfectamente que podemos convivir bien con muchos patógenos en nuestro cuerpo y no nos hacen daño, incluso muchas veces nos hacen bien, como vamos a ver en una sección cuando platiquemos un poco sobre probióticos, ¿no? Que vamos a encontrar que tienen una cantidad tremenda de ventajas en nuestro cuerpo, incluso son parte de nosotros y estamos ya los definimos como un organismo, un órgano aparte, ¿no? Ahora, la inmunidad. ¿Qué es el término inmunidad? La inmunidad es el estado de protección, ¿no? Contra una enfermedad infecciosa. Por ejemplo, cuando nos vacunan, nosotros adquirimos una inmunidad porque ya tenemos una protección. Ahora que estuvo tan de moda el tema del COVID, que nos vacunamos y nos pusimos un montón de vacunas y varias dosis, pues adquirimos una inmunidad que nos protege o nos protege contra una infección o tal vez no evite que nos enfermemos, pero sí disminuye los casos graves de esa enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que la inmunidad es el estado de esa protección que nos confiere nuestro propio sistema inmunológico para defendernos de algunas enfermedades, ya sean infecciosas o cualquiera de otro tipo. Porque acuérdense que también nuestro propio sistema inmunológico de pronto puede enloquecer y puede empezar a reconocer cosas que son propias y entonces se desarrollan las famosas enfermedades autoinmunes, que nuestro propio sistema inmunológico reconoce nuestras propias moléculas como extrañas y eso obviamente es una enfermedad, es una patología. Pero de eso no vamos a hablar aquí, vamos a hablarlo hasta el final, yo creo que en la tercera unidad. Ahora, el sistema inmunológico es altamente versátil porque es un sistema que es capaz de evolucionar para protegernos de una cantidad impresionante de patógenos o microorganismos, incluso del cáncer. Porque nosotros tenemos nuestros propios mecanismos que evitan o disminuyen el que una célula se convierta en maligna o eliminan células que son malignas.
Es decir, o sea, nuestro sistema inmunológico nos protege constantemente. Nuestro sistema inmune todo el tiempo está activado. En ningún momento está tranquilo. Todo el tiempo estamos confrontándonos con patógenos en nuestro exterior. Yo tenía un profesor que en paz descanse, el doctor Polo Flores, un maravilloso inmunológico. Yo crecí rodeada de inmunólogos y es impresionante que siempre nos decía que si la materia fecal floreciera, estaríamos llenos de flores por doquier. Y es cierto, porque tenemos materia fecal por doquier. El polvo tiene restos de materia fecal, ¿no? A donde quiera que, ¿y dónde hay polvo? Pues donde sea. Estamos rodeados de partículas de esas microscópicas que nosotros constantemente estamos inhalando o teniendo contacto con nuestra piel. Así que constantemente nuestro sistema inmunológico es tan versátil que ha evolucionado para protegernos a nosotros dentro de nuestro sistema animal. Y ojo, digo animal porque también existe sistema inmunológico en las plantas, pero eso es otro tema, con el único objetivo de evadir microorganismos patógenos y eliminar moléculas cancerosas o células que ya migraron a ser cancerosas. Además, es capaz de generar una gran variedad de células y moléculas capaces de reconocer de forma específica y eliminar sin límites una variedad de invasores extraños en nuestro cuerpo. O sea, es fantástico. Se ha visto, se ha propuesto que existe una cantidad enorme de anticuerpos contra diferentes moléculas. No recuerdo en este momento, pero les puedo decir que son números logarítmicos, son exponenciales. Estamos hablando de 15, de 10 a la 20 o de 10 a la 50. Entonces estamos hablando que tenemos una cantidad tan grande y una variedad que tenemos para poder defendernos. ¿Qué pasa? Cuando somos pequeños, nosotros tenemos un sistema inmunológico que es muy distinto cuando somos adultos. De hecho, vamos a platicar un poquito de esto más adelante. Entonces, cuando somos pequeños, pues nos enfermamos muy seguido porque nuestro sistema inmunológico está en ese proceso de reconocimiento y eliminación y formación de esa memoria inmunológica, ¿no? A medida que van pasando los años, cuando nuestros pequeños están en la guardería, ¿cómo se enferman? Cuando ya van pasando los años y ya tenemos a los chiquitillos en primaria, ya se defienden mejor. Ya cuando están en primaria, en secundaria y universidad, ya prácticamente, pues sí se pueden defender casi solos, a excepción de enfermedades con las que nunca hemos tenido contacto, como por ejemplo ha sido el COVID o el dengue, entre otras. Ahora bien, es imposible hablar de inmunología sin platicar un poco de historia, porque además déjenme comentarles algo importante, porque gran parte de los Nobel en el área de medicina y fisiología se pertenecen a personas que han descubierto hallazgos importantes en el campo de la inmunología. Entonces, la historia de la inmunología es importante porque nosotros nos demuestra cuáles fueron los principios cuando recientemente las personas se encargaban de observar, únicamente observar, porque no teníamos todas esas herramientas tan sofisticadas con las que actualmente contamos, sino que antes éramos observadores natos. Estos investigadores empezaban a observar. A través de, por ejemplo, las lentes de Leeuwenhoek ya podíamos observar microorganismos debajo de esos microscopios que estaban hechos a mano, pero que ya podíamos ver cosas muy microscópicas que pues al ojo humano es imposible visualizar. La historia de inmunología además nos cuenta cómo la observación nos permitió a nosotros captar esa información de las enfermedades y darnos cuenta que esas personas que se enfermaban por la primera vez no se volvían a enfermar por segunda ocasión. Eso estaba interesante. ¿Por qué razón? Una persona que ya se ha enfermado una vez raramente volvía a contraer la misma enfermedad de nuevo. Esa información, esa historia de la inmunología nos permite demostrar y reforzar que la observación, como parte del método científico, es la base de nosotros para demostrar y encontrar cosas nuevas, porque afuera hay muchas cosas por descubrir aún. Por lo tanto, esta historia de inmunología nos demostraba que la observación promovió de una manera deliberada un montón de intentos para conocer o inducir la inmunidad, ¿no? El ejemplo más claro está aquí. Mucho antes de que llegara Pasteur, Koch, Landsteiner y etcétera, mucho antes, en la plaga de Atenas, cuando Tucídides vivía en el año 430 antes de Cristo, descubrió, observando que las únicas personas que podían cuidar a otros enfermos durante esa plaga en Atenas eran personas que ya se habían recuperado. ¿Por qué? Porque se demostraba que ya no se volvían a enfermar, que eran personas que ya tenían algo, habían adquirido una característica que evitaba que se volvieran a enfermar. Por lo tanto, esas personas pues ya no tenían el mismo riesgo de morir que una persona que nunca había tenido contacto con ese patógeno. Por supuesto, los chinos, ustedes saben que la cultura china es una cultura muy rica.
Una cultura donde siempre ha habido una cantidad de habitantes mucho más grandes comparadas con otras poblaciones y que además pues son personas que siempre al estar en competencia pues constantemente eran observadores para tratar de demostrar que son mejores. Entonces en la comunidad china pues se empezó a demostrar que el hecho de inhalar las costras de las lesiones de la viruela en personas que no habían adquirido la enfermedad, pues se prevenía el desarrollo de esa viruela en etapas posteriores a la vida. Entonces, ya los chinos observaban y ejecutaban estas prácticas, ¿no? Incluso sabemos que la medicina tradicional china es una medicina muy famosa y además muy rica y tiene mucho fundamento científico. Por otro lado, bueno, también se encontraba que se encontró a través de la observación, por ejemplo, que la inyección de ciertos materiales provenientes, por ejemplo, de costras o fluidos de pacientes que habían tenido viruela, eso se le llamó variolación en inglés, y se usó durante toda la parte occidental del mundo. Durante la parte oriental, y para 1718 se introdujo en la medicina occidental a través de personas que tenían mucho peso, como por ejemplo la esposa de un embajador británico, ¿no? ¿Para qué? Con el único objetivo de que pudiera tratar a su hijo, porque tenía mucho miedo de que su hijo muriera. Le daba mucho miedo de que su hijo muriera y por lo tanto dijo, vamos a encontrar alguna manera. De hecho, ella promovió que eso ocurriera en su hijo. Ella no tuvo miedo y dijo, vamos a hacerlo. Entonces, pues bueno, esto ya no es una práctica que se hace, por supuesto no hay que hacerlo, y afortunadamente la viruela está erradicada en nuestro país. Entonces, bueno, finalmente fueron diferentes cosas que derivaron a través de la observación. Es decir, ¿sabes qué? Esto ya se hace en la cultura china, vamos a intentarlo ahora en otras comunidades y a través de otro tipo de tejidos. Y por supuesto llegamos a 1798. Es imposible dejar de hablar de Edward Jenner, porque su trabajo sobre la vacunación es la base de la inmunología preventiva. Esa es la parte más importante. Entonces, pues sí, efectivamente, a través de la observación, notó que las personas que, por ejemplo, ya habían tenido contacto con vacas que habían tenido viruela vacuna, pues ya se habían enfermado y tenían ciertas lesiones en la piel. Y bueno, o sea, ya sabíamos que era una epidemia tremenda la viruela, y se daba cuenta que cuando estas personas tenían estas lesiones, pues no se enfermaban de la viruela de las que los humanos morían. Entonces, ¿qué ocurrió? Decidió tomar de estas personas que habían tenido esta viruela vacuna por haber estado en contacto con las vacas cuando las tenían que ordeñar, sacó el pus de la leche de las vacas, extrajo componentes de la leche de las mujeres que habían padecido esta viruela vacuna y la inoculó al mismo niño que había tenido una infección activa contra la viruela. Entonces el niño se recuperó y posteriormente, pues bueno, este experimento se repitió una y otra vez más en otras personas con gran éxito, demostrando que efectivamente si estos componentes de estas mujeres que habían padecido esta viruela vacuna eran importantes y suficientes para poder disminuir el riesgo. Ya después se desarrollaron o se encadenaron otras enfermedades en estos pacientes, pero bueno, también derivado de la misma vacunación, porque de ahí viene el término, porque el ganado vacuno, ¿no? Pero bueno, afortunadamente eso sentó las pautas para empezar, no solamente él, sino que vino una larga lista de investigadores que formaron parte de los fundamentos para la vacunación, que actualmente pues es parte de nuestro día a día. Me encantaría que ellos pudieran venir otra vez al planeta y poder observar todo lo que es su trabajo, hasta dónde ha llegado su trabajo, y a pesar de los siglos, seguimos hablando de ellos, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Louis Pasteur en esta imagen, demostrando que era posible atenuar, y óiganlo bien, ya empezábamos a utilizar términos como atenuar o disminuir la fuerza de un patógeno al administrar una cepa atenuada como una vacuna en estos pacientes. Atenuado, ¿qué quiere decir?
pues ya no tenía la misma fuerza, o sea, ya era un patógeno que ya no tenía las mismas fuerzas biológicas para ocasionar una enfermedad. Entonces, para 1985, Pasteur administró su primera vacuna a un humano, ¿no? A un chico que había sido mordido repetidamente por un perro rabioso. ¿Qué creen? Pues este paciente se salvó, ¿no? Entonces, fue tremendamente importante. Joseph Meister se llama el chico que recibió esta vacuna antirrábica, ¿no? Que fue, híjoles, es tremendamente, aquí está Luis Pasteur, o sea, impresionante, un tipo brillante. Si no han podido leer el libro Cazadores de Microbios, los exhorto a que lo hagan, porque nos cuenta bastantes historias, serendipia, eurecas que ocurrieron a lo largo de la historia de la biología y de los patógenos, incluyendo, por ejemplo, Pasteur y Koch, que tenían una lucha incansable por saber quién de los dos países, o Francia o Alemania, tenían la mejor cerveza del planeta. Por supuesto, bueno, sabemos que son los alemanes. Lo siento, Pasteur. Bien, dentro de la historia de la inmunología también tenemos que, bueno, claramente Edward Jenner nos demostró con mucha evidencia clara que la inmunización activa podría ser utilizada de manera segura para prevenir una enfermedad infecciosa. 70 años después llegó Pasteur e introdujo un término importante para la nutrición y para todo el planeta, la pasteurización, que se reconoció como un principio general, como parte importante para la vacunación. ¿Por qué? Porque la pasteurización básicamente se trata de calentar una molécula o una sustancia a una temperatura alta sin llegar a la ebullición y después dar un choque térmico brusco para disminuir la temperatura. Entonces, lo que esto hace es eliminar al patógeno, o sea, matarlo, ¿no? Entonces, esta parte era importante porque sentó las bases para la vacunación. ¿Para qué? Para disminuir o atenuar a ese patógeno que se tenía que inyectar a un paciente para que pudiera este paciente crear su propia inmunidad, ¿no? Por ahí cerca de 1900, pues bueno, ya se encontraban una etapa distinta de la inmunología, donde ya hablábamos de fagocitos, inmunidad celular, y empezaron a hacer más descubrimientos porque empezamos a tener cada vez más avances tecnológicos con los microscopios, diferentes máquinas con isótopos radioactivos para demostrar y encontrar las características de los anticuerpos, etcétera, etcétera. Por supuesto, bueno, también parte de esto es empezaron a describir más vacunas y también la descripción del complemento, que el complemento, como veremos un poco más adelante, son un conjunto de proteínas y moléculas que son parte del proceso de la inmunidad innata para hacer el reconocimiento de un patógeno y que nuestro sistema inmunológico se lo pueda tragar o comer, y posteriormente a través de este proceso nosotros podamos crear una memoria inmunológica a través de la formación de anticuerpos con nuestras células linfocitos B y linfocitos T. Bueno, ya por supuesto en la década de en el siglo XX ya hablábamos de inmunidad adquirida. ¿Qué características tenía la inmunidad adquirida? Que era un componente celular y un componente humoral, que eran elementos claramente que ya estaban demostrados. Describíamos y hablábamos de la famosa opsonización, que ya después se derivaron otros conceptos, como por ejemplo, como la utilización de los famosos NETs. Y posteriormente, bueno, ya empezamos a utilizar el término de antígeno de forma más regular, ¿no? Ahora ya hasta tenemos pruebas de antígeno, ¿no? Las famosas pruebas rápidas con las que nos toman una gotita de la mano o nos toman una muestra sanguínea, una muestra de orina, ya tenemos pruebas porque estamos detectando un antígeno, ¿no? Y bueno, aquí les muestro en esta imagen una clasificación preciosa que está presente en el artículo de Frontiers in Immunology, es una gran revista. Es una revisión que habla acerca de la historia de la inmunología y la divide o la clasifica en 3 diferentes etapas de la inmunología a lo largo de la historia. La primera corresponde a quienes fueron los fundadores de la inmunología. Paul Ehrlich, por ejemplo, fue un médico e inmunólogo que incluso ganó un premio Nobel en 1908 por la teoría de las cadenas importantes asociadas con el reconocimiento de los patógenos. De hecho, Paul Ehrlich fue también asociado con el descubrimiento de moléculas que pudieran atenuar, por ejemplo, al Treponema pallidum, que es el patógeno causal de
la sífilis, ¿no? Y pues también tenemos, por ejemplo, a Eli Mechnikov, que tampoco puedo dejar de hablar de él. Es un tipo brillante, biólogo, inmunólogo también, que ganó el premio Nobel en 1908 también por sus descubrimientos sobre la fagocitosis, que él logró observar que a través de incrustarse una espina de un árbol en el dedo, a través del microscopio, tomar una gota de sangre, observaba que habían células que intentaban comerse la punta de la espina. Lo que querían, entonces se daba cuenta que había algo que se quería tragar la espina. O sea, el cuerpo tenía células que se tragaban cosas extrañas a nosotros. Entonces, por todos sus trabajos y observaciones, pues él se ganó el Nobel en 1908. Tenemos también a Shibasaburo Kitasato, también incluso Kitasato a nivel de laboratorio tenemos un matraz de vidrio que se llama matraz Kitasato, porque él lo desarrolló y además él fue un investigador muy importante japonés que con sus teorías y con sus experimentos anticeros contra el tétanos, pues básicamente sentaron las bases para estas vacunas contra el tétanos. También tenemos a Emil Behring, que fue un médico, investigador y además fue un empresario que desarrolló la terapia contra el suero, es decir, que se empezaba a hacer la extracción de suero para inyectarse a las personas. De hecho, existe una fábrica que se llama Behring, Laboratorios Behring, a su nombre, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a Almond Wright, también bacteriólogo e inmunólogo, que hablaba sobre la ozonización. Él no se ganó el Nobel, pero también es parte de una estrella. En la dermología tenemos a Jules Bourdet, que fue un médico que hizo sus estudios acerca del complemento. De hecho, se demuestra que él es el padre acerca de los descubrimientos del complemento. Tenemos también a Charles Richet, fisiólogo, que hablaba de la anafilaxis, es decir, la reacción exacerbada de una respuesta, la reacción exacerbada a un patógeno, ¿no? Entonces ya hablábamos también, él se ganó el Nobel en 1903. Después tenemos a la historia de la inmunología, que habla de desde los anticuerpos a los linfocitos T. Tenemos a Neil Jerne, que describió las relaciones idiopáticas, que se ganó el Nobel en 1984. O sea, fíjense hasta dónde ya estamos, ¿no? Tenemos a Karl Landsteiner, que fue un serólogo que se dedicaba a la serología y que fue el descubridor de los grupos sanguíneos, se ganó el Nobel también en 1930. Tenemos una mujer, la parte importante aquí es la única mujer presente en la imagen, ¿no? Tenemos a Astrid Fagros, que fue una inmunóloga y que descubrió la producción de anticuerpos a través de las células plasmáticas. Fue una belleza, me parece que también estuvo nominada a los premios Nobel, pero bueno, no se lo dieron. Pues hablábamos también de otras épocas, sin embargo, bueno, ella también participó. Tenemos a Rodney Porter, que fue un bioquímico y que describió la estructura química de los anticuerpos. También le dieron el Nobel en 1972. Tienen a Gerald Edelman, que fue bioquímico y inmunólogo, también hablaba de las estructuras de los anticuerpos. De hecho, ellos dos se los dieron juntos. Tenemos a César Milstein, bioquímico y inmunólogo, que descubrió los anticuerpos monoclonales, importantísimos para la parte de la teoría de la terapia actual contra el cáncer. Tenemos a George Kula, que fue un inmunólogo que también se ganó el Nobel junto con César Milstein acerca del desarrollo de los anticuerpos monoclonales, ¿no? Tenemos a Max Cooper, que también fue médico inmunólogo, fíjense la parte interesante, que descubrió a los linfocitos B. Y tenemos a Susumu Tonegawa, que es un biólogo molecular que hablaba de la recombinación para la generación de distintos anticuerpos, porque la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para generar anticuerpos tan diversos si tenemos tan pocos tipos de células? Pues bueno, existe una recombinación genética que demuestra claramente cómo somos capaces a través de una sola clona poder detectar varios antígenos del mismo patógeno, ¿no? Entonces también se ganó Nobel en 1987. Y tenemos la última etapa que tiene que ver con la división de los linfocitos T a las funciones ya de cómo trabaja nuestro sistema inmunológico. Solo por mencionar algunos, tenemos a David Talmage, que hablaba de la teoría de la selección clonal. Por ejemplo, no puedo dejar de hablar del doctor George D. Snell, que es un genetista que descubrió el complejo molecular de histocompatibilidad importantísimo. ¿Por qué? Porque eso se utiliza en la actualidad para saber quién es compatible para un trasplante, por ejemplo, ¿no? Entonces también se ganó el Nobel en 1980, bien merecido. Junto con Jean Toussaint, que también se lo ganó por la parte del mismo descubrimiento del complejo principal de histocompatibilidad.
Tenemos también a Baruch Benacerraf, también que fue parte del equipo del descubrimiento del complejo principal de histocompatibilidad. Tenemos a Charles Genoway también, a los receptores, los patrones de reconocimientos, también importantísimos, porque así es como sabemos que un microorganismo es detectado por nuestro sistema inmune. Y podemos platicar un poco más de Tsuko Honjo, que habló sobre cómo nuestro sistema inmunológico es capaz de detectar cuáles son los puntos de chequeo para bloquear la conversión de una célula a una célula cancerosa, ¿no? También eso es interesante. Tenemos a Jax Miller, que descubre los linfocitos T. Tenemos a Peter Ryan Medower, que habló sobre cómo nuestro cuerpo adquiere tolerancia, ¿no? Por ejemplo, es una clara evidencia cómo un embarazo puede ocurrir cuando la mitad del material genético es extraño, es de otra persona que no somos nosotros. Entonces, esa parte está interesante, ¿no? Cómo somos capaces de mantener un embarazo si es un injerto, la mitad de ese material genético es extraño y aún así lo podemos tener, ¿no? Y, pues bueno, también... finalmente, la historia de la inmunología no solo la construyeron ellos, detrás de todos ellos pues hay un grupo impresionante de investigadores y semillas que se sembraron a través de ellos y que, pues bueno, actualmente seguimos descubriendo cosas nuevas. Digo, mejor me considero parte de porque seguimos trabajando todos en este tema. Y, pues bueno, como parte de la historia, creo que la parte más interesante es que el hecho de conocer cómo se generan los anticuerpos, cómo nuestra nutrición es capaz de influir en la formación de los anticuerpos, es básica para entender cómo nosotros a través de la alimentación podemos mejorar la salud de un paciente, la calidad de vida de un paciente. De un día para otro, ustedes pueden ver un cambio drástico en la digestión. Un paciente que un día come puro alimento chatarra con altos contenidos de grasas trans, de un día para otro cambiando su alimentación, les va a decir que se sienten bien, que van bien al baño, y eso refleja también salud inmunológica. Y bueno, pasando de este tema a la primera parte de los conceptos del sistema inmunológico, porque no vamos a abordar mucho esta parte, la segunda parte lo vamos a ver en la próxima clase, el próximo viernes, pero únicamente quiero que recuerden que el sistema inmunológico se divide en dos: el innato, que es el no específico, y el adaptativo, que es el específico. El innato es rápido, es inmediato, y el adaptativo toma un poco de tiempo para poder hacer esa inmunidad específica. Ahora, el sistema inmune innato, como bien lo dice, es con el que nosotros nacemos, con el que nosotros, el que mamá incluso nos ayudó a generar. Y el inmune innato tiene dos componentes, el componente celular y el componente humoral, como todo. Mientras que el adaptativo tiene uno mediado por células y uno que es por humoral a través de anticuerpos, que aquí ya hablamos de características específicas del sistema inmune. ¿Okay? Entonces recuerda, el sistema inmune se divide en dos: el innato, con el que nacemos, que no es específico, y el adaptativo es específico. ¿De acuerdo? Punto. Y bueno, el sistema inmunológico está prácticamente caracterizado por estas dos características, el sistema inmunitario y específico, pero tenemos características únicas en cada uno. Por ejemplo, ustedes tienen sus defensas inmunológicas, ustedes ya saben que se pueden defender. Si nosotros no tuviéramos sistema inmunológico, moriríamos ante cualquier enfermedad, ante cualquier patógeno que se nos acercara, porque no tendríamos formas de defendernos, no tendríamos armas, esas armas inmunológicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema inmune innato, que recuerden es no específico, tenemos una primera línea de defensa, ¿no? Esa primera línea de defensa son las barreras físicas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la piel. Tenemos barreras químicas, como por ejemplo los jugos gástricos en nuestro estómago. Nosotros, pues sí, o sea, nosotros podemos comer en la calle, pero realmente no sabemos la calidad y la inocuidad alimentaria con la que nosotros nos estamos enfrentando. Entonces tenemos barreras químicas, una de ellas, por ejemplo, son las lisosimas en la boca, el ácido gástrico en el estómago. Y tenemos barreras genéticas, ¿no? En este caso, las barreras genéticas, por ejemplo, se ha visto que entre un hombre y una mujer, un hombre produce menor cantidad de células de defensa del sistema inmune innato versus una mujer. Por eso un hombre se ha visto que pues, cuando le da una enfermedad cae mucho más fuerte que una mujer. Bueno, esta primera línea de defensa son superficies, ¿no?, de protección que están que están a lo largo de todo nuestro cuerpo y están a lo largo de todas las barreras fisiológicas, ¿no?, que mantienen a esos microbios, digamos, al límite para que evitemos que penetren a lugares o compartimentos de nuestro cuerpo que son estériles.
Por ejemplo, nuestros tejidos que nos diga la piel, la parte del epitelio, la parte superficial, el estrato córneo no es estéril, pero las capas más profundas sí lo son. Sobre todo cuando llegamos a la dermis, donde nuestros tejidos, donde ese tejido es estéril, donde no queremos que entren situaciones o componentes que sean externos porque vamos a desencadenar una respuesta inmunológica y eventualmente eso puede desencadenar una enfermedad. Por ejemplo, cuando ustedes se cortan, que nosotros como médicos les decimos una pérdida de solución de la continuidad, se cortan. Obviamente, al haber una pérdida de solución de esa piel, pues ya tenemos una posible entrada, ya esa barrera física se rompió. Bueno, para eso llegamos a la parte segunda de nuestra línea de defensa 2 del sistema inmunitario. Como ven ustedes aquí en la imagen, tenemos una respuesta inflamatoria y tenemos la presencia de interferones, fagocitos y el complemento. Importante esto. Ustedes ahorita están llevando a cabo la actividad o el desarrollo de actividades donde platican un poco sobre los conceptos básicos del sistema inmune. Entonces, es importante que mencionen estas, ¿no? ¿Cuál es la respuesta inflamatoria? Ustedes saben que cuando se cortan, automáticamente ustedes, pues les duele, les arde, se inflama, se pone rojo, se pone caliente, ¿no? Los famosos 4 signos de la inflamación. Tenemos interferones que son indispensables que estén presentes ahí porque mandan señales, ¿para qué? Para que lleguen células que se van a fagocitar o comer cosas que entraron a lugares donde no deberían de estar. Y el famoso complemento, que es el conjunto de moléculas que van a condimentar un microbio, un microorganismo o una sustancia exógena para que llegue una célula y se la trague. Como todos, o sea, ustedes van a un lugar, a una comida, o ustedes en su casa, en su cocina, condimentan sus alimentos para que sean apetitosos para el paladar, ¿no? Lo rico que es comer con una comida bien condimentada. Sabemos que la sal es un excelente potenciador del sabor, la pimienta y otras especias. Entonces, justamente el complemento hace la misma función. Condimentar a un microorganismo para que sea apetitoso, para que llegue un fagocito y se lo trague y lo pueda eliminar a través de nuestra respuesta innata. Por eso tenemos esas dos líneas de defensa. Ahora, la segunda línea de defensa es un componente, es un sistema químico y celular que viene inmediatamente después de que un agente infeccioso llegó o sobrepasó esas barreras de defensa que tenemos, ¿no? Ya les dije varios ejemplos. Y ahora sí, tenemos al lado de nuestra respuesta inmune adquirida, que es nuestra conocida como también tercera línea de defensa. ¿Por qué? Porque, bueno, esa llega después de esas primeras dos, ¿no? Si algo a través de la piel, atraviesa la piel, llega a la primera línea de defensa, bueno, ya la rompió. Llega a la segunda línea de defensa, bueno, no me lo puedo tragar, pero ¿qué crees que ahora estoy haciendo? Memoria inmunológica. Y tenemos esa inmunidad adquirida natural y artificial. ¿Cuál es la natural? Aquella que nos da o aquella que nosotros adquirimos a través de una infección activa. Por ejemplo, cuando nos hemos enfermado de una gripe, ¿no? Sabemos que nos podemos enfermar en el número de veces a lo largo de nuestra vida de una gripe porque los virus mutan constantemente y hay muchas variantes genéticas. Entonces, cuando nos enfermamos, nosotros adquirimos nuestros anticuerpos y nos quedamos. O sea, nuestra memoria inmunológica está ahí. Y tenemos también la pasiva, que son los anticuerpos que nos da la leche materna. Si a nosotros queremos encontrar el elixir de la vida que dicen los libros y las historias griegas, etcétera, el elixir de la vida se llama leche materna humana. Leche materna de cualquier otra especie también, pues, pero en este caso hablando de los humanos, es la leche materna la que nos permite obtener esos anticuerpos durante un tiempo. Ahora, esos anticuerpos que nos da la madre son anticuerpos que duran cierto tiempo, no duran toda la vida. Normalmente se ha visto que entre 6 meses a un año son capaces de mantenerse ahí. Y tenemos la que es adquirida de forma artificial. ¿Cuál es? A través de la vacunación o a través, por ejemplo, de sueros inmunes, que también es pasivo. La vacunación es activa porque nos están vacunando un virus atenuado o un patógeno atenuado o un patógeno modificado o una parte de ese patógeno para que nosotros podamos crear nuestra propia memoria inmunológica. Y es pasiva cuando ya nos inyectan un suero inmune que nos permite defendernos, ¿no? Y bueno, en general, todas estas funciones de la inmunidad innata adquirida ocurren a través de anticuerpos, a través de células T y de células plasmáticas y de células B y también citocinas. Entonces, esa tercera línea de defensa incluye defensas específicas del hospedador, ¿ok? O sea, de nosotros, para combatir cualquier microorganismo en nuestro cuerpo y que además
pues también es importante porque si se fijan, este sistema inmune adquirido trabaja en los tejidos, pero también trabaja en la sangre, ¿no? La sangre es la que nos va a dar, por ejemplo, esas células que van a estar migrando constantemente en nuestro cuerpo para que vayamos produciendo anticuerpos. Entonces, esta forma de inmunidad es usualmente a largo plazo y además nos genera memoria, ¿no? Claro, a excepción de que nosotros tengamos alguna enfermedad crónico-degenerativa, como puede ser diabetes que no es infecciosa, o crónicos degenerativas infecciosas, como por ejemplo el HIV o la hepatitis C, pues bueno, esa tercera línea de defensa pues se va a ver mermada, ¿no? Y bueno, solo para cerrar hoy, algo importante es para mí una obligación y éticamente hablando, compartirles que la inmunología y la inmunidad en los primeros días de la vida o en los primeros años de la vida cambia drásticamente. Observen esta imagen, cómo vemos nuestra inmunidad y cómo se desarrolla la inmunología desde el nacimiento a la adolescencia. Nosotros tenemos una inmunidad y tenemos las dos. Tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Durante la inmunidad innata, pues sabemos que la innata tiene dos componentes, el celular y el humoral. A través del celular tenemos macrófagos, micrófagos, etc. Y aquí pues participó Elías Mechnikov, ¿no? Y dentro del área humoral tenemos al sistema del complemento con Jules Bordet, que pues bueno, a través de esta inmunidad innata nosotros podemos matar a las bacterias a través de la bacteriólisis, ¿no? A través del complemento y anticuerpos, y a través de la opsonización, a través de la parte inmunidad innata celular. ¿Pero qué ocurre con la inmunidad adquirida? Pues tenemos inmunidad humoral, claro que sí, sobre todo pues por los anticuerpos que nos dio mamá, ¿no? Por los que pudimos cachar de la leche materna. Pero la parte celular, ¿qué ocurre con esos primeros días? La parte celular es más lenta. Por esa razón los peques se enferman más frecuentemente, porque la inmunidad celular empieza a desarrollarse, pero es muy lenta. Estamos en ese proceso de crear clones celulares que permiten generar esos anticuerpos y esa memoria inmunológica. Sin embargo, sí se va desarrollando, no es que se pare, no es que se detenga, no es que ocurra, sí sigue ocurriendo, pero es lento. Vamos poco a poco, haciendo que el cuerpo aprenda, ¿sale? Ahora, observen cómo hay un cambio de la adolescencia a la madurez. Radical. Vemos ahora que tenemos la inmunidad innata, la inmunidad adquirida, tenemos la inmunidad celular, la inmunidad humoral, tenemos el complemento, ¿no? Hay ruptura de bacterias, hay opsonización, quiere decir que me trago lo que se quede de las bacterias, pero también dentro de la inmunidad adquirida tenemos la inmunidad con anticuerpos y la celular ya empieza a demostrarse que ya tenemos linfocitos maduros, linfocitos que son capaces de producir, por ejemplo, recombinación para generar anticuerpos distintos para poder defendernos de cualquier patógeno. Ya tenemos más detección del complejo principal de histocompatibilidad para poder definir cuáles son nuestras células T, qué tipo de receptores tendrán nuestras células T, cómo podemos defendernos de otros patógenos. Entonces empezamos a entender que nuestra inmunidad adquirida celular empieza a ser madura a lo largo de los años. Y por esa razón la inmunidad y la nutrición cambian radicalmente entre cuando somos pequeños versus cuando somos adolescentes o adultos ya, incluso en la tercera edad. Ok, por eso es tan importante la leche materna en los primeros años de la vida. Y después de eso, una alimentación correcta y adecuada y evitar disminuir o consumir alimentos que no son nutritivos. Y pasar a la etapa de ser adulto para saber cómo mantener esa inmunidad. Esa parte está interesante porque a ustedes les va a tocar manejar o atender a una población diversa, que puede ser desde bebés hasta adultos de la tercera edad. Y déjense nada más eso, simplemente ahora combinen la etapa de la vida con enfermedades, la etapa de la vida con una patología, la etapa de la vida con un tipo de tratamiento específico o una necesidad genética especial de un paciente. Entonces, esta parte está muy interesante. Entonces, nos vamos a quedar aquí con la parte de la inmunidad innata. Nada más hasta aquí, un pequeño toquecito de que la inmunidad innata se caracteriza por que no es específica, que es nuestra primera línea de defensa y que el hecho de exponernos constantemente a ese patógeno no va a aumentar nuestra respuesta inmune innata. Eso lo hace nuestra respuesta inmune adaptativa, la que viene en la tercera línea. Ahí sí, las veces que ustedes se expongan van a generar más inmunidad. Aquí no. ¿Okay? ¿Cuáles son los componentes típicos? Pues los componentes bioquímicos, físicos y celulares. Bioquímicos, lo vamos a platicar, lo podemos ver ahora. Tenemos a los componentes bioquímicos, que son, por ejemplo, las enzimas. Las lisosimas que nosotros tenemos, por ejemplo, en el sudor. Las lisosimas que tenemos, por ejemplo, en la saliva.
En las secreciones, ¿cuáles tipos de secreciones? Pues bueno, la leche, por ejemplo, cualquier tipo de secreción, como la secreción del jugo gástrico, la secreción de nuestra milasa o de nuestras lisosimas salivales, etc. Y por supuesto, el potencial de hidrógeno o conocido como pH. Mientras más ácido sea, es más difícil que una bacteria pueda sobrevivir. Por ejemplo, los jugos gástricos que pueden llegar a tener un pH de hasta 2, altamente ácido. Tenemos, por supuesto, las barreras físicas, como cuál, la piel, que es, acuérdense que es el órgano más grande hasta ahora descrito en la literatura, ¿no? Y tenemos los cilios. ¿Cuáles son esos cilios? Por ejemplo, en la tráquea, que nos permiten a nosotros expulsar algún agente patógeno o un agente extraño a través de los tosidos o los estornudos, ¿no? Tenemos también a las células. ¿Cuáles son? Los fagocitos y las células natural killer, que son las asesinas naturales. Como su nombre lo dice, van a matar todo aquello que reconozcan como extraño. ¿Ok? Las natural killers son por sí solas las potenciadoras número 1 contra patógenos virales. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos también glándulas sebáceas que producen sustancias ácidas, ¿no? Y pues bueno, el ejemplo claro de que la inmunidad innata pueda funcionar es, ya les había comentado, a través de si nosotros rompemos una barrera, como puede ser a través de una lesión, cuando nos caemos, cuando somos pequeños y nos raspamos la rodilla, ¿no? Nos arde, le ponemos agua oxigenada y se genera un montón de burbujas porque está habiendo un montón de destrucción de bacterias a través del agua oxigenada, del peróxido de hidrógeno. Y pues bueno, es importante también recordarles que tenemos muchos organismos comensales a lo largo de nuestras diferentes cavidades, como por ejemplo el intestino, la piel, la vagina, el recto, en la piel del testículo, en la uretra, etc. Y tenemos varias sustancias que también nos defienden, por ejemplo la espermina en el semen, que ayuda a que el semen pues, no se contamine de cualquier cosa, ¿no? Entonces, si se fijan a lo largo de nuestro cuerpo, nosotros tenemos una gran cantidad de inmunidad innata como primera barrera, ¿no? Esa primera barrera que es muy, muy importante. Y bueno, aquí les presento una imagen donde tenemos factores antimicrobianos en saliva que se llaman lisosimas peroxidases y lactoferrinas, importantes para defendernos porque finalmente la boca es una cavidad que es altamente infectada, y me refiero a infectada como algo normal, ¿ok? Como algo que es parte de él. Tenemos lisosimas en las lágrimas, ¿no? Cuando las tocamos, luego son ácidas, ¿no? Cuando nos queda una lágrima en la boca es ácida. Tenemos lisosimas en las lágrimas y otras secreciones y también fagocitos presentes en las lágrimas. Tenemos también, cuando nosotros en nuestra nariz inhalamos algo que es extraño, pues automáticamente estornudamos, ¿no? Tenemos una microbiota normal a lo largo de nuestro tracto, también el esófago tiene sus propias bacterias. Tenemos mocos y tenemos estos cilios en nuestra tráquea que nos permiten nosotros a través del tosido sacar cosas que son extrañas o acumulación de moco que no queremos, ¡pum!, tosemos, ¿no? Tenemos la barrera física más grande que es la piel. ¿Por qué? Porque la piel es una barrera por sí sola, una barrera física que divide el interior del exterior, que además produce ácidos grasos, que suda y que también tiene su propia microbiota natural. Incluso ahora con esto del skincare está tan de moda que la gente se compre sus cosas, ¿no? Y que tenga probióticos para untarse en la cara, ¿no? Entonces sí, esa parte es importante. Bueno, y tenemos también los cambios rápidos de pH, por ejemplo, en el estómago y en la primera sección del intestino. Mientras más bajo sea el pH, ya os había comentado, es mucho mejor. Nuestra microbiota normal también es importantísima como parte de nuestra defensa de la inmunidad innata, pero en este caso es una inmunidad que nosotros adquirimos, pero a través de la comida, no inmunidad adquirida como la que ya conocemos, ¿no? Y tenemos, pues bueno, también a través del tracto urinario, nosotros limpiamos nuestro tracto urinario con la orina, ¿no? Tenemos también nuestra microbiota normal en nuestra vagina y en nuestra vulva, y también un pH ácido. Así que tenemos inmunidad innata por doquier. En la piel cabelluda, donde quieran decir. Por las uñas también tenemos. Entonces, pues finalmente, quiero que se queden con esto hasta acá. Esta es la primera parte de los conceptos de inmunidad innata. Es un tema muy interesante, les va a encantar. A mí particularmente la inmunología me apasiona. Es un tema muy importante porque, bueno, sin salud no hay nada. No podemos estar bien, ni mentalmente. La nutrición y la inmunidad van de la mano constantemente. Si yo como
productos chatarra, mi piel se va a ver demacrada porque mi piel va a tener una afección directa porque no tengo los componentes o nutrientes necesarios. Y pues bueno, chicos, toda la literatura que ustedes quieran profundizar más allá, yo con mucho gusto puedo tocar un tema. Si eventualmente necesitan alguna asesoría específica sobre un tema, con mucho gusto vamos a platicar de temas interesantes, qué pasa con el sobrepeso, qué pasa con la obesidad, cuáles son los efectos de la leche materna, cuáles son los efectos de una nutrición correcta en pacientes que ya son sanos, ¿no? ¿Cómo nos va? ¿Cómo va la combinación de la nutrición con el ejercicio? Hay un montón de aristas que nosotros podemos tocar de la nutrición y muchas gracias, Rosa María, estoy viendo tu mensaje, pero la nutrición está ligada. Y yo como médico siempre, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, casi siempre los derivo con nutriólogo. ¿Por qué? Porque para mí es importante que no solamente el tratamiento que yo les deje lo ejecuten, sino que también ese tratamiento se vea exponenciado por la nutrición. Les puedo decir que gran parte de los pacientes que yo atiendo sufren de colon irritable, que bueno, ahora ya se llama disbiosis, ¿no? Entonces, ese colon irritable, yo lo puedo tratar con tratamientos como una panclasa, como un espabila enzimático, sí, pero de nada sirve tener probióticos si no le doy el alimento a esos probióticos, que son los prebióticos, para que esos probióticos se mantengan sanos. Y eso da mucha salud, porque acuérdense que hay un eje intestino-cerebro. Y ese eje intestino-cerebro en gran parte está dado por las bacterias saludables que tenemos en nuestro intestino. Entonces, estamos ligados por donde quiera con la nutrición y con la inmunidad. La inmunidad deja muchas cosas cuando somos pequeños. La inmunidad aprende cosas cuando somos pequeños. Mientras mejor sea la alimentación de pequeños, ya se fijaron cómo cambiamos las características cuando somos adultos. Entonces, si de pequeños aprendemos a comer saludable, lo que verdaderamente nutre a nuestro cuerpo, cuando seamos adultos, las defensas van a ser mejor. Claro, no está dicho todo, porque también tenemos componentes genéticos, tenemos características patológicas, hábitos y vicios rodeados a lo largo de la familia. Entonces, pues bueno, finalmente, bueno, el objetivo de esta reunión esta charla es darles a conocer cosas nuevas, algunos puntos nuevos, algunas características que ustedes no han visto en sus temas, y si alguien de ustedes eventualmente quiere abordar un punto específico, un tema en especial, o necesita una asesoría, con mucho gusto lo podemos hacer. Bien, si no, no sé si tengo una duda respecto a la actividad, ¿o solo se entrega la infografía en formato? Sí. De hecho, se califica con base en la planificación. Entonces, déjame te recuerdo, aquí la tengo abierta. Tu planificación 1, no la tengo ahorita, la tengo acá. Déjame la abro. Solo para recordar los criterios. Si en los criterios no está incluido, acuérdense que el tema de formato no representa más allá de 10 puntos menos, ¿ok? El formato es importante, pero el contenido del trabajo para mí es lo verdaderamente sustancioso. Y de acuerdo a los criterios, dice aquí, definición del componente del sistema, clasificación de anticuerpos, componentes totales. No, básicamente tú puedes, no está diseñado para que tenga introducción, no se diseñó así. Así que puedes dejarlo nada más por infografía. Yo siempre sugiero que pongan una pequeña introducción, pues como para meternos al tema, pero tampoco es indispensable en la actividad. Lo que sí es importante, por favor, es que si elaboran su infografía, citen en su infografía y en la parte de abajo pongan las referencias. Cuando ustedes ven un infográfico bien hecho, ven la cita. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir a referenciar y verificar si la información es cierta. ¿Ok? Entonces, eso sí, por favor, se los pido y eso sí lo tomo en cuenta. Y otra cosa más, pues evitar cartas de ortografía y acoplarse con las características que les pide el infográfico. Y punto importante, en el punto 4 de fisiología, cómo funciona de manera rápida el sistema inmune, sugiero que coloquen algún diagrama o palabras conectoras que nos expliquen cómo funciona un paso, cómo llegamos al segundo, cómo llegamos al tercero, cómo llegamos al cuarto, ¿de acuerdo? Porque me lo ponen como bullets o me los ponen como puntitos. Entonces yo lo que quiero es que ustedes empiecen a relacionar las ideas de cómo ocurre la respuesta fisiológica de nuestra inmunidad, ¿ok? Vamos a continuar con lo último que platicábamos. Estamos hablando sobre la respuesta inmune innata. La clase pasada platicamos sobre las diferentes características o los diferentes componentes.
¿Qué son los componentes bioquímicos como las enzimas, secreciones corporales, el pH o potencial de hidrógeno en diferentes áreas? Físicos como la piel y como los cilios, por ejemplo, a lo largo de todo nuestro sistema respiratorio, donde tenemos diferentes movimientos con el objetivo de poder expulsar todo aquello que sea extraño para nosotros. Células como cuáles, fagocitos, que ustedes ya saben que son células que se comen todo lo que reconozcan como externo a nuestro cuerpo, y las famosas natural killer, que son asesinas naturales que tienen un efecto importante en las enfermedades infecciosas virales. Y pues algunas también tenemos la famosa respuesta de cuando nuestro sistema inmuninato responde a esto, llegamos a un estallido respiratorio tremendo. ¡Fum! Se rompe una célula, una bacteria que no queremos que esté allí y la desaparecemos, ¿no? Eso es lo que hace el sistema inmuninato. Y platicábamos en la semana pasada que el sistema inmuninato está presente a lo largo de todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, existen factores antimicrobianos en saliva como la lisozima, la peroxidasa y la lactoferrina, lo cual pues también es importante porque como ustedes saben, la cavidad oral es una cavidad altamente infectada, es decir, que viven muchos patógenos, millones de ellos, miles de millones de ellos, y es lo que mantiene que haya un equilibrio, ¿no? El hecho de que no se sobrepase una cosa para que no se convierta en una enfermedad y todo siga siendo normal. También tenemos lisozima en las lágrimas y de hecho les hacía el ejemplo de que cuando lloramos y nos cae en la boca, sentimos ese sabor entre salado y ácido de las lágrimas, porque efectivamente nuestra conjuntiva es un tipo de tejido que necesita estarse constantemente protegiendo del entorno, porque saben, cuando nosotros recibimos una onda de aire hacia nuestra cara, pues claro que caen patógenos y elementos contaminantes en nuestros ojos. Entonces, pues tenemos o debemos de tener un sistema inmunológico también donde se hace una turbina específica, donde cada vez que entra algo que no necesite estar ahí, lo expulsamos a través del estornudo. Allí es donde se mueven los cilios y además pues tenemos otras barreras como parte del tejido tegumentario, que son los pelos y las microvellosidades, ¿no? Tenemos una flora normal también, una microbiota. Cuando ustedes encuentren el término flora ya no es el adecuado, el término correcto es microbiota. Cuando tenemos una microbiota equilibrada o normal, también la tenemos a lo largo del esófago y a lo largo de la tráquea. Eso es algo que debe de estar ahí. ¿Por qué? Porque nos permiten mantener un equilibrio y evitar que otros patógenos proliferen. Tenemos presencia de moco y los cilios, a través de lo cual nosotros expulsamos todos esas partículas o microorganismos que no deben de estar ahí a través del tosido. Tenemos también la barrera física, que es la piel, que secreta ácidos grasos, donde sudamos y que también tiene su propia microbiota. Les decía el ejemplo de que ahora que estamos tan de moda con el skincare, todo mundo quiere comprar skincare que tenga lactobacilos para la piel. En efecto, son muy saludables, sin embargo, pues también son saludables y se mantienen en nuestra piel siempre y cuando tengamos una alimentación correcta. Porque recuerden que los lactobacilos y este tipo de microorganismos se alimentan de un tipo específico de alimento y no de cualquiera. Si tenemos una alimentación desequilibrada, donde consumimos muchas cosas no saludables, obviamente se van a morir esos lactobacilos y vamos a perder nuestro dinero en ese skincare, porque en realidad no va a estar funcionando. Tenemos también el pH ácido del estómago, donde puede llegar a concentraciones de potenciales de hidrógenos menores a un nivel. Tenemos también un cambio drástico del pH entre el estómago y el intestino, específicamente en el duodeno, justamente porque hay presencia de muchas enzimas que están constantemente degradando cosas y combatiendo patógenos que no deberían de estar. Por eso a veces gran parte de nuestra situación cuando nos enfermamos del estómago está contrarrestada por la acidez gástrica y la acidez intestinal. Tenemos también una microbiota normal en el colon. Cuando nosotros nos da síndrome de colon irritable o disbiosis, ¿no?, en el colon, que es el término correcto, empezamos a sentirnos inflamados porque las bacterias que son dañinas pues empiezan a generar más gas de lo normal y por lo tanto ese gas hace que se expanda el intestino y por lo tanto la expansión se activan las terminales de dolor y por eso estamos incómodos, nos sentimos inflamados, abotargados y cuando vamos al baño a expulsar un gas nos duele hacerlo.
También tenemos, por ejemplo, un pH normal y en la microbiota vaginal también tiene su propio pH, sus propias características, sus característicos microorganismos. Y por supuesto también nosotros al orinar ayudamos a que el sistema inmunoinnato se mantenga equilibrado porque al momento de orinar pasa esa corriente de agua a lo largo de todos nuestros ureteros y después de la uretra para poder eliminar aquellos microorganismos que no deben de estar ahí. ¿Okay? Entonces, si se fijan, la inmunidad innata está constantemente trabajando. Yo les decía, la inmunidad, el sistema inmunológico, el sistema inmune jamás para. Todo el tiempo está. Y un ejemplo claro son que siempre tenemos algo de nuestro cuerpo con el que tiene que luchar nuestro sistema inmune. Un ejemplo típico, ¿no? Tenemos reacciones no específicas en el cuerpo debido a un daño o a una invasión de algún tejido. Aquí en esta imagen que yo les presento, si se fijan, es un codo, es una imagen de un codo donde puede haber diferentes características o signos cardinales de la inflamación que son parte del sistema inmune innato que despierta la respuesta inmune en su posterior a la específica. Es decir, es el primer paso para que después nosotros creamos nuestra memoria inmunológica. Entonces, normalmente este tipo de el sistema inmune innato está presente cuando nosotros iniciamos a través de una infección o un trauma. Es decir, nos caímos, nos raspamos una rodilla, nos raspamos un codo o, por ejemplo, me fracturé un brazo porque me caí. Entonces, inmediatamente empiezan a procesarse un montón de reactivos o reactantes indispensables para dar lugar a estos signos cardinales de la inflamación y tener una respuesta inmunológica, que normalmente es de una duración muy corta y eventualmente se puede convertir en una reacción crónica o prolongada. Por ejemplo, los 4 signos cardinales de la inflamación, yo creo que esto es para toda la vida, es el dolor, ¿no? Duele, ese lugar duele. ¿Qué pasa cuando nos raspamos? Acuérdense cuando éramos pequeños o estábamos en el proceso de aprendizaje a utilizar una bicicleta. Nos caíamos, entonces se ponía, nos duele. El segundo es el calor, el típico calor. ¿Por qué? Porque hay tanto movimiento molecular, tanta producción de moléculas, enzimas, microorganismos que están entrando, macrófagos que están comiendo cosas que no deben de estar. Entonces hay mucho movimiento molecular y eso genera calor. Existe la coloración roja de la piel, claro, porque este proceso al estar inflamado necesita más vascularización y por lo tanto mayor permeabilidad capilar para poder permitir que a través de los vasos sanguíneos atraviesen esas células que nos van a defender contra esa situación adversa que estamos pasando. También se liberan diferentes sustancias como la histamina, como prostaglandinas, ¿no? Por lo tanto, se empieza a inflamar la zona, se empieza a ver además edematosa, ¿por qué? O empezamos incluso si nos raspamos la piel a ver esos acúmulos de agua, esas gotitas ahí. ¿Por qué? Porque estamos empezando a producir estas moléculas como histamina, prostaglandinas, que son indispensables para atraer más células del sistema inmune para que nos ayuden a atacar. Si nosotros no controlamos esa inflamación, eventualmente esa zona puede perder una funcionalidad. Un ejemplo clásico es una fractura mal atendida. Me ha tocado ver pacientes donde llegan después de semanas de que se cayeron, se fracturaron, no se atendieron o no los atendieron como se debía y llegan con una inmovilidad de la muñeca o una inmovilidad del codo, lo cual obviamente no queremos hacer. Ahora, el sistema inmunológico no quiso que tuviéramos una pérdida de función, simplemente fue una consecuencia porque en el momento no se trató de alterar el curso natural de ese proceso, ¿no? Entonces, obviamente nosotros lo que queremos con el sistema inmune a través de esta respuesta cardinal de la inflamación es que haya un motivo por el cual nos podamos atender. Un ejemplo clásico, si yo me caí, me golpeo, me pongo hielo. Me atiendo, me lavo la herida. Si me quemé, inmediatamente coloco mi mano ante el agua para disminuir ese nivel, ese calor que se está generando, ese cambio térmico que estoy generando, ¿no? Entonces, no queremos llegar a eso, simplemente es llegar a los primeros puntos cardinales y evitar que sea una pérdida de la función debido a una alteración crónica. Y por supuesto, finalmente todo esto lleva un lugar particularmente importante porque los neutrófilos y los macrófagos van a llegar. Son simplemente células indispensables para el proceso inmunológico, para mediar la inflamación.
Y este proceso a través del cual todas estas células migran a ese sitio se llama quimiotaxis. Quimio significa algo químico, es decir, que algo químico está interaccionando con esas células, y taxis significa movimiento. Significa movimiento ocasionado por una sustancia química. Esa sustancia química llegó a los neutrófilos y macrófagos y le dijeron, vénganse para acá, aquí hay diferentes sustancias, hay diferentes cosas con las que tenemos que combatir, les pido por favor que se vengan. Entonces llegan los neutrófilos, llegan los macrófagos y empiezan rápidamente a comerse lo extraño. Entonces, esta migración de estas células blancas o neutrófilos, basófilos, eosinófilos, como cualquier tipo, son especialmente importantes en la etapa temprana de migración de los neutrófilos hacia el área junto con los macrófagos. Incrementan diferentes mediadores como la histamina, ¿no? Que ocasionan diferentes daños. Gracias, Belén. No había de la otra, nomás de eso. Está bien, muchas gracias. Gracias, Belén. Entonces, se incrementan diferentes sustancias como la histamina. La histamina, acuérdense que es una molécula importante para atraer diferentes células. Una de ellas puede ser, por ejemplo, los basófilos también, los eosinófilos, dependiendo de qué tipo de reacción estemos teniendo. Se incrementa la concentración de reactantes de fase aguda, que son importantísimos. ¿Por qué? Porque gracias a ellos podemos exponenciar la respuesta inmune. A lo mejor ustedes han escuchado cuando van al doctor o cuando han estado hospitalizados que les piden reactantes de fase aguda. ¿Por qué? Porque a nosotros eso nos indica, dependiendo de los niveles, qué tan grave está el paciente o qué tan grave está la respuesta inmunológica. Mientras mayor cantidad de esos reactantes de fase aguda haya, estamos hablando de que estamos combatiendo una infección más fuerte o un proceso inflamatorio más grave. El complemento es otro ejemplo clásico importante en el sistema inmunológico. Es una serie de enzimas que normalmente circulan en nuestro cuerpo, están presentes ahí. Son enzimas, es decir, son proteínas que están en su forma inactiva. Pero una vez que se activan, la principal función que hacen es hacerle un hoyo a un patógeno o a una sustancia extraña y romperlo con el objetivo de destrozarlo, de inhibirlo o inactivarlo. ¿Ok? Un poquito más adelante los vamos a ver. Aquí simplemente es una imagen. No se ve muy grande, pero más adelante les voy a explicar a detalle. Dentro del sistema de defensas externo del sistema inmuninnato, tenemos que existen estas barreras, como habíamos platicado, como son la piel, principalmente la epidermis, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros observamos, ¿no? Esto es moco. Pero aquí tenemos la piel. En la epidermis tenemos capas que están muy juntas unas con otras, que están perfectamente bien compactadas a lo largo de toda esa epidermis. Es la parte o es la capa más externa y es la que contiene en la superficie células muertas y queratina, y que además tiene una capa de proteínas que son resistentes al agua. Es decir, evitan en la mayoría de los casos pues que se pase el agua. Eso no se respeta, por ejemplo, cuando estamos muchas horas en la bañera o cuando vamos a la alberca y estamos mucho tiempo en el agua, que se nos pone la piel arrugada. Pues ahí simplemente esa parte de la epidermis ya no funcionó, esa barrera a prueba de agua, porque estuvimos mucho tiempo en agua. Entonces, bueno, eso es importante. Y por eso es importante que cuando nos bañamos siempre sean baños cortos, no baños muy prolongados, para evitar destrozar esa superficie de nuestra piel. Después tenemos una capa más profunda que se llama dermis. La dermis está constituida por un gran contenido de vasos sanguíneos. Tenemos muchos folículos pilosos, tenemos glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas que producen secreción, una secreción oleosa que se llama sebo. Ese sebo es importante para mantener esa frescura o losanidad de nuestra piel. Por eso luego en dermatología decimos, no es bueno que te talles muy fuerte la piel porque podemos destruir esa capa que nos protege. Tenemos también los cilios y el reflejo de la tos. El reflejo de la tos, como vemos en esta imagen, tenemos una capa de moco. Esta capa de moco está presente constantemente porque tenemos células caliciformes que se encargan de producir esa cantidad de moco indispensable para protegernos, que además, pues bueno, tenemos una capa llena de cilios pequeños que se mueven constantemente. ¿Para qué? Para que cuando entran en contacto con alguna sustancia extraña, nos ayuden a estornudar o, en su defecto, toser. Bueno, tenemos además también al moco, ¿no? Que el moco está presente básicamente en todos lados. Perfecto, muchas gracias, Elena. Ya acabo de ver tu mensaje de que sí se pasa. Entonces,
Tenemos el moco, por ejemplo, en la conjuntiva, como les decía, en el ojo, nosotros tenemos un tipo de epitelio en la conjuntiva. Tenemos también a lo largo de todo nuestro tracto digestivo, nuestro tracto respiratorio, nuestro tracto urogenital, saliva, lágrimas, secreción de moco, que hacen un lavado para tratar de evitar y eliminar todo aquello. Pero además también contiene sustancias antibacteriales y sustancias antivirales, lo cual está fantástico. Un ejemplo es la lisocima. La acidez también es importante. Por ejemplo, en el sudor tenemos un pH aproximado de 5.6 a 6. Nuestras glándulas sebáceas y la vagina aproximadamente tenemos un pH entre 4.5 y 5 y en el estómago un pH de 1. Entonces, son potenciales de hidrógeno que son cero amigables con organismos y por supuesto, pues bueno, son indispensables para evitar que proliferen. Además, también existen enzimas pieles, lágrimas. No puedo dejar de hablar de la microbiota, incluso creo que en nuestra tercera unidad hablamos mucho sobre microbiota, porque está constituido como un organismo aparte. Cada lugar de nuestro cuerpo tiene sus propios microbios que compiten constantemente con patógenos para evitar que se anclen a ciertos sitios. Es decir, si yo tengo ocupado un espacio por microorganismos que me hacen bien, voy a disminuir la probabilidad de que otro microorganismo llegue. Es decir, así como un terreno que tenemos ocupado, no van a llegar los que invaden, ¿no? Van a evitar que eso pase. Es el mismo principio. Entonces, en esta imagen vemos que existe una microbiota diferente en cada región de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el respiratorio, ciertos tipos de bacterias como Formicophilus en cantidad o calidad, en orales existen otras, por ejemplo, tenemos actinobacterias, ¿no? Hay protobacterias que también son importantes y así sucesivamente. Tenemos lactobacilos en algunos otros lados más menos. Por ejemplo, en la vagina tenemos mayor cantidad de lactobacilos, por eso cuando tenemos una disbiosis vaginal parece que estamos sacando yogur por la vagina. ¿Por qué? Porque están proliferando más esos lactobacilos que asemejan mucho al requesón. Además, una de las funciones que tienen es previenen que haya una penetración de nuestros tejidos. Es decir, nosotros tenemos diferentes formas de reconocer un patógeno. Por ejemplo, nuestro sistema inmune reconoce carbohidratos. Es fantástico porque como la evolución ha creado, es decir, entra una bacteria y nuestro sistema inmunológico dice, a ver, espérate, este carbohidrato yo no lo reconozco, es tuyo, humano. Este carbohidrato es de no debe de estar aquí. Así que previene. El sistema inmune inmediatamente al reconocerlo, el sistema inmune innato dice, espérate, te tengo que eliminar. Y entonces lo elimina. ¿A través de qué? De la fagocitosis. ¿Quién hace la fagocitosis? Por ejemplo, los neutrófilos son un ejemplo. Entonces, es el nombre genérico de cualquier bacteria, de cualquier célula que se coma algo. Pero ya si queremos ponerle un nombre específico, le podemos decir neutrófilo, eosinófilo, basófilo, macrófago, células mastocíticas o mastocitos y células dendríticas. Todas de fagos, es decir, de comerse las cosas. De hecho, parte del mecanismo es al patógeno haciendo en ese sitio, haciendo, no un coágulo, sino un acúmulo de fibrina. ¿Para qué? Para atrapar el patógeno allí. Y después de eso, ¿qué creen? ¡Fum! Llega el sistema de complemento, le hace una bacteria y la truena, la rompe. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿no? Como desde que entra el patógeno nosotros estamos con nuestros mazos en la mano para esperar a ver a quién tenemos que empezar a destruir. Y pues todas esas bacterias que nosotros como origen en la médula ósea. Recuerden que es el área donde tenemos células totipotenciales o células troncales que son capaces de dar a dos diferentes linajes, que y las células linfoides. Como su nombre lo indica, las células mieloides
¿no? Van a dar lugar, por ejemplo, a los megacariocitos que cuando se rompen van a formar plaquetas. Van a dar lugar a los eritrocitos, a los mastocitos y a los mieloblastos. Los mieloblastos son los precursores directos de nuestros preciosos fagocitos, como cuáles, basófilos, neutrófilos y estos. Estos monocitos, a su vez, se dividen en dos, dependiendo en qué sitio estén, ya sean macrófagos o células dendríticas. Pero finalmente, todas estas que les acabo de mencionar aquí en mi cursor son fagocitos. Ahora bien, tenemos la sección de las células linfoides. Las células o las células troncales dan lugar a las natural killer o a las asesinas naturales y a los linfocitos pequeños, los cuales posteriormente darán lugar a los linfocitos B. Los linfocitos, cuando maduran y se convierten en que van a producir anticuerpos, ya no se llaman células B, se llaman células plasmáticas. ¿De acuerdo? Quede claro porque ustedes pusieron en su tabla que es un linfocito B. Sí, una célula plasmática es un tipo de linfocito B. Ya la célula plasmática está capacitada para producir anticuerpos. ¿Ok? Bien. Tenemos también diferentes factores solubles que contribuyen a la inmunidad innata, que de forma colectiva se conocen como reactantes de fase aguda. Esos reactantes de fase aguda son componentes normales del suero. De hecho, ustedes se toman una muestra sanguínea cuando van al laboratorio, les da sin ningún problema a los componentes y a un proceso inflamatorio. Yo les decía, ustedes se caen, si se caen lo que hay que hacer es, no, el cuerpo dijo, no, yo ya tengo mi sistema de defensa inmediato. Rapidito, tú naciste con este, en lo que te esperas y generas memoria, tú usa este. Por eso no es específico, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuándo se incrementan esos niveles? Por eso les digo, es normal que estén ahí, existen parámetros normales, pero cuando llega una infección, ¡pum!, se incrementa considerablemente la producción de estas moléculas de reactantes de fase aguda. Una infección, un daño o un trauma, ¿ok? Un trauma, me refiero, por ejemplo, a una caída de una altura de 2-3 metros, que alguien se golpeó el codo y que se fracturó, pero aparentemente por fuera no raspón o un mínimo raspón, pero por dentro ya se hizo una fractura del hueso. Se produce principalmente por el hígado en respuesta a un proceso inflamatorio y a la estimulación por citocinas. Y aquí tenemos un nuevo concepto. Las citocinas son moléculas que secretan nuestro sistema inmunológico, nuestras células endoteliales también. ¿Y por qué son importantes? Son la forma de atraer a las células que van a atacar lo que entró en ese sitio. Por ejemplo, los neutrófilos no llegan porque llegan solos. Alguien tiene que darles la señal de que tienen que llegar. Y esa señal, pues es mucho más fácil hacerlo por el torrente sanguíneo, ¿están de acuerdo? Es mucho más rápido. Entonces, se manda la señal a través de los capilares que conllevan al vaso sanguíneo más grande. Este vaso sanguíneo se topa con neutrófilos y le dices, en este lado hay un montón de estas citocinas, vámonos, porque algo está entrando. Entonces, ¿quién los produce? Pues los macrófagos, los monocitos, y entonces hay muchos activadores en esa zona. Aquí en esta imagen ustedes ven reactantes de fase aguda. Existe una síntesis hepática y una síntesis extrahepática. Hepática significa en el hígado y extrahepática significa fuera. Dentro de la síntesis hepática, quien la produce los hepatocitos, es decir, la célula funcional o la unidad funcional del hígado. Y de forma extrahepática también hay otras células que lo producen, como les decía. Las células epiteliales, ¿dónde hay epitelio? En todos lados, todos los tejidos tenemos epitelio. En las células endoteliales, ¿dónde hay tejido endotelial? En todos los vasos o en todos los recubrimientos de de algunos órganos. Y tejido conectivo, ¿dónde hay tejido conectivo? Por todos lados, porque sin el tejido conectivo, pues no podríamos tener este aparato locomotor que nos permite estar. El tejido conectivo es como si habláramos del cemento en una construcción. Si no hay tejido conectivo, ¿cómo yo conecto todas esas partes para que hagan un solo ente? Entonces, afortunadamente, si se fijan, los reactantes de fase aguda están producidos por cualquier lado, lo cual es fantástico, porque tenemos señales que podemos activar si me rompí un codo, o me raspé la rodilla, o me mordí la lengua, etc. Estos reactantes de fase aguda incluyen proteína C reactiva, células, por ejemplo, amiloide A serológico, proteínas de interacción con manosa,
tripsina, alfa-1 antitripsina, aptoglobina, fibrinógeno, ceruloplasmina, glicoproteínas como alfa-1 ácido y el complemento. Entonces, en este pequeño infográfico que me pareció interesante es practicar un poquito acerca de qué hace cada cosa. La albúmina es una de las principales funciones que tiene, es la unión y el transporte de sustancias por la sangre y cuenta con 4 sitios de unión que tiene especificidades variables para diferentes sustancias. Es decir, la albúmina en sangre, ustedes saben, es la principal proteína o la proteína más abundante que tenemos. Libre, me refiero a libre, porque hay otras proteínas de otro tipo en otro lado que no está libre. Entonces, la albúmina funciona como acarreador, tanto para moléculas que están presentes en un proceso inflamatorio, incluso para medicamentos. Tenemos la transferrina, que en numerosas condiciones como las infecciones, inflamación y también el cáncer, pueden disminuir las cifras de transferrina, ya que es una proteína de fase aguda negativa. En el caso dado de la transferrina, lo que nosotros vemos es que en lugar de que se aumenten, suele ser disminuidas, pero existe una alteración, ¿no? Tenemos a la proteína, se reactiva. Bueno, en este caso, albúmina y transferrina, cuando disminuyen sus concentraciones, hay que verificar por qué. Eso es un foquito rojo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos incremento de otras de estas sustancias de fase aguda, pero en consideraciones importantes? Porque la proteína C reactiva es una de las primeras proteínas de fase aguda no aumentar durante la respuesta a una enfermedad inflamatoria. Incrementan de manera aguda, siempre hay inflamación en los tejidos. ¿Por qué? Porque prácticamente la proteína C reactiva se produce por todos lados. La hemopexina, una de las principales funciones es unirse con el hemo libre, es decir, la sustancia que le da el color a la sangre está libre, no debería de estar libre porque siempre debe estar unida a los eritrocitos, pero cuando está libre se une a esta hemopexina y que empieza a causar un proceso inflamatorio. Entonces, las altas concentraciones se relacionan, por ejemplo, inflamación, cáncer, estados patológicos como, por ejemplo, crónico-degenerativos como la diabetes o la hipertensión. El fibrinógeno forma un coágulo. Es importante porque ese coágulo de fibrina es activado por una trombina que aumenta de forma significativa en el proceso inflamatorio con el objetivo de capturar a todo aquello que esté en ese sitio para evitar que se salga de ahí. Es una barrera de contención para evitar que se esparzan esos patógenos a otros lados. Las aptoglobinas, también súper importantes, se unen a la hemoglobina libre para prevenir la pérdida de ese componente, lo cual es fantástico, porque lo que está haciendo el cuerpo es, ok, estamos liberando hemoglobina, pero no la puedo perder, la tengo que guardar. Entonces, previene la pérdida de su componente, que es principalmente el hierro. Entonces, el hierro, lo que trato es el hierro de salvaguardarlo. Entonces, las aptoglobinas son como un proceso de que se empiecen a elevar porque estamos tratando de conservar más hierro. Y entonces, ¿por qué estamos perdiendo hierro? Para eso sirven los reactantes de fase aguda. Y tenemos al complemento, que es una serie de enzimas que normalmente ustedes saben, circulan de forma normal y de forma inactiva por nuestro torrente sanguíneo. Se activan dependiendo de alguna diferente función o diferente forma. Existe una clásica y una alternativa y existe una tercera que es por lactinas, pero no vamos a platicar de eso. Y son el resultado, y el resultado que tiene es la activación del complemento, es tronar a un patógeno. Vean aquí. Aquí tenemos una activación del complemento a través de la interacción clásica, que es a través de un anticuerpo. Llega el anticuerpo se une a una proteína C1, esta proteína C1 hace un puente con esta, bla, bla, bla. Van formando un hoyo. Todas ellas se van formando alrededor hasta que forman un poro en la membrana del patógeno. Aquí vemos un patógeno y estamos haciendo un acercamiento a la membrana del patógeno. Entonces, en la membrana del patógeno se le hace un hoyito. Ese hoyo obviamente va a ser una alteración osmótica, ¿no? En esa bacteria o en ese patógeno. Y al haber un puente, pues se va a empezar a salir todo lo que hay dentro. Por lo tanto, eso ya no es compatible con la vida del patógeno y el patógeno muere. Entonces, el objetivo es que existe además un ingreso de fluidos extracelulares. Entonces, la célula se trona, esa bacteria se trona. Y entonces, básicamente, el complemento es hacer esto, juntar todas estas proteínas alrededor para que se forme un poro en esa bacteria. Qué padre, ¿no? Y por supuesto, bueno, existen sustancias como la lisozima de la que hemos hablado, que cuando se activa, normalmente permite la degradación de bacterias en el intestino, liberando peptidoglicano.
¿El peptidoglicano qué es? El peptidoglicano es una proteína asociada con una glucosa que está presente en las paredes bacterianas, en mayor o menor concentración, dependiendo del tipo de bacteria. Pero cuando se libera, esta liberación de peptidoglicano activa la respuesta inmunológica, con el único objetivo de que la respuesta inmunológica vaya a este sitio y se coma a las bacterias que no queremos que estén ahí. ¿Okay? Entonces, esto está interesante porque la lisozima está activa. Gracias a la lisozima yo libero el peptidoglicano. Es fantástico, ¿no? Entonces está libre, es como una banderita. Aquí, ven aquí, sistema inmune. Aquí hay un montón de bacterias, échale. Entonces, eso es lo que hace. Ahora, el interferón es otra de estas sustancias también importantes. Es una proteína producida por células virales que fueron infectadas. Cuando ustedes, por eso les digo, súper importante porque gracias a esto nosotros podemos detectar, ¿no?, cuando una célula está infectada por un virus. El interferón es una de las moléculas por excelencia que se elevan durante un proceso inflamatorio viral. Cuando nosotros, quienes han tenido la mala fortuna de tener una infección viral como COVID o como influenza, que es horrible la influenza, creo que 10 veces peor que COVID en mi historia, al menos yo lo viví, fue horrible. Este interferón estaba al tope. Entonces, tiene muchas funciones, incluyendo la habilidad de unir o de acercar células que están alrededor e inducir una respuesta antiviral generalizada. Y por eso el interferón es muy potente en una respuesta inflamatoria viral. Los virus, a diferencia de las bacterias, se replican con mucha facilidad, mucho más rápido que una bacteria. Una bacteria en división se puede tardar minutos, un virus se tarda segundos. Entonces, por esa razón el interferón se produce tanto, porque infecta células con mucha velocidad. Se están activando mucha producción de interferón y ese interferón está mandando la señal a todo el cuerpo y todo el cuerpo responde de forma exacerbada y por eso nos sentimos tan mal cuando tenemos una infección viral versus una infección bacteriana. Entonces el interferón se produce, aquí está el virus, ven aquí tenemos a la célula infectada por el virus y esta célula infectada empieza a producir interferón en respuesta a lo que hay dentro de ella misma y este interferón empieza a conectar a las otras. Entonces las otras dicen, no, espérate, yo estoy reconociendo a esto. Entonces empieza una señal que la célula vecina está infectada. Y entonces dice, espérate, tengo que empezar a prepararme para producir más moléculas como interferón. Entonces cuando la célula ahora sí ya tiene contacto con el virus, esta señal ya se infecta, pero la célula se empieza a preparar para decir, sí, ya estás dentro de mí, pero mi vecina ya me avisó a través del interferón que estabas tú de aquel lado y yo ya preparé mi sartén, mi cuchara, mi machete, ni todo. Entonces lo que hace es que la célula, cuando ya está activada gracias a interferón, se lo traga, se lo come y lo destroza. ¿Ok? La proteína C reactiva pues normalmente suele estar en cantidades muy bajitas en el suero. No es normal que esté en actividades altas. Cuando lo encontramos altas es porque por ahí debe haber un proceso inflamatorio. Y es un indicador inflamatorio temprano de respuesta aguda. Se incrementa 4 a 6 horas en una infección o en un trauma. Recordamos que el trauma es un golpe, ¿no? O una contusión muy fuerte. De 100 a 1000 veces se incrementa las concentraciones del suero. O sea, un paciente que llega con concentraciones de 1000, 2000, 3000, dice, espérate, este paciente tiene algo y bastante grave. Y las concentraciones disminuyen rápidamente en el suero cuando el estímulo que provocó su incremento se remueve o se retira. Es decir, cuando un paciente está en proceso ya de convalecencia y ya se recuperó por completo, o un paciente que simplemente ya está con tratamiento farmacológico para disminuir ese estímulo. ¿Qué ventajas tiene la proteína C reactiva o para qué la tenemos elevada en el sistema inmuninato? Bueno, permite la opsonización. La opsonización es que te comes algo, pero no como comida, sino como que te lo bebes. Como si le hicieras un hoyito y lo chupas. Aglutina, junta, precipita hacia abajo, lo manda hacia el fondo. Activa a través de la vía clásica del complemento, a través de la interacción con un anticuerpo o con un anticuerpo rápido, de producción rápida, que espero que ustedes se acuerden que los anticuerpos de producción más rápida en el cuerpo se llaman inmunoglobulina M, ¿no? Y que permiten en conjunto con todo esto remover al irritante o el patógeno que nos está ocasionando un daño.
Entonces, bueno, aquí tenemos a un macrófago, vean aquí, tenemos este macrófago que se está comiendo este patógeno. Ese macrófago, después de que se comió a este patógeno o este microorganismo, libera interleucinas o citocinas de nuestros macrófagos. Estas interleucinas viajan al torrente sanguíneo y llegan a los hepatocitos que están presentes en el hígado y permiten que haya una respuesta de producción de proteína C reactiva, ¿no? En respuesta a la interleucina 6. De hecho, la interleucina 6 es una citocina que activa la producción de proteína C reactiva en el hígado, y esta proteína C reactiva se libera al torrente sanguíneo nuevamente, llega al sitio, y entonces el macrófago dice, aquí está la proteína C reactiva interaccionando con esta bacteria. Vente para acá, macrófago. Entonces la proteína C reactiva se interacciona con la fosfatidilcolina, que es una molécula que está presente sobre la superficie de una bacteria. Entonces, la reconoce el fagocito y se la come, ¿no? Y además permite la activación del complemento. Está fantástico esto, ¿no? Es muy padre. Y hemos hablado mucho del tema de fagocitosis. La fagocitosis se caracteriza por células fagocíticas que son atraídas a través de interleucinas, como por ejemplo componentes del complemento, proteínas de la cascada de coagulación. Recuerden que ustedes cuando se caen o se golpean, inmediatamente se activa la cascada de coagulación, porque en ese golpe o en ese daño ustedes rompieron vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos se tienen que recuperar para evitar pérdida sanguínea. Y por ejemplo también, ¿qué otra cosa trae células fagocíticas? Pues los productos virales o bacterianos. Punto. Dentro de las células fagocíticas, para que nosotros las atraigamos a ese lugar, ¿de qué tipo de fagocitos pueden llegar a ese sitio? Son los mastocitos, los linfocitos, los macrófagos y los productos, sobre todo los neutrófilos, ¿no? Entonces, todas estas células pueden llegar. Ahora, una vez que llega o que se hace contacto físico entre el fagocito y la célula extraña o el patógeno, ¿cuál es el resultado? Se forma un fagosoma. Este es un fagosoma. Aquí vemos un precioso fagocito, pónganle el nombre que quieran. El fagocito interacciona con sus receptores con la bacteria. Esta bacteria forma una vesícula, un fagosoma. Ese fagosoma después se convierte en un fagolisosoma. ¿Por qué? Porque ya se conjuntó con un lisosoma que tiene lisosima. Y esa lisosima va a digerir a ese patógeno y va a liberar los detritos o debris de esa bacteria. Y dentro de esos detritos, ¿cuáles están? ¿Si recuerdan? Pues el peptidoglicano, que el peptidoglicano es un excelente activador de la proteína C reactiva. Bueno, entonces, la fagocitosis es una forma de endocitosis porque es una célula que se está comiendo a otra, que se la está poniendo por dentro. Es una respuesta corporal muy importante, es un tipo de mecanismo y es un proceso que es especializado que se encarga de engullir algo y destruir partículas extrañas como microorganismos o células dañinas. Y eso es importante aquí. Sale un término nuevo. Tenemos células dañadas. Por ejemplo, nuestras células que se están muriendo de forma normal, alguien las tiene que destrozar. Acuérdense de las leyes de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, hacer esa transformación permite que se formen incluso nuevas células. Así que nosotros constantemente estamos fagocitando incluso en nuestras células que ya se están muriendo. Macrófagos, y un ejemplo claro de una célula dañada es, por ejemplo, una célula que se está empezando a convertir en cáncer. Los fagocitos tienen mucha chamba también ahí. Macrófagos y neutrófilos segmentados son de las células fagocíticas más importantes que nosotros tenemos dentro del proceso de fagocitosis. Y acuérdense que macrófagos es un nombre muy vasto, como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, bla. Entonces, aquí tenemos el proceso inicial. Nuestra célula fagocítica, nuestra partícula, que ya en este caso le vamos a decir comida para el fagocito. El fagocito lo endocita. Este fagocito forma vesículas con lisosomas. Se forma fíjense aquí qué precioso, porque se forma una cavidad vacuolar y va empezando a rodear al patógeno. Se forma una fusión de lisosomas con esta vesícula de donde está el patógeno y se forma algo que se llama fagolisosoma. Y se digiere esa partícula que se está comiendo. Entonces, básicamente el proceso de la fagocitosis tiene varios procesos o varios estadios. La quimiotaxis es la primera de ellas. La quimiotaxis, como hemos dicho, es la atracción de los leucocitos y otras células a través de químicos como la interleucina 6, como el interferón, entre otros. Y permite que haya movimientos de neutrófilos influenciados por estas quimiotaxinas o moléculas que les acabo de mencionar. Finalmente, lo que necesitan son mensajeros químicos para decirles, vente para acá.
Forma parte también aquí el complemento y las proteínas de coagulación. Los productos de las bacterias y los virus son importantes para que se active la fagocitosis y la secreción de células mastocíticas o mastocitos, linfocitos, macrófagos y otro tipo de neutrófilos que ustedes ya han visto. Entonces aquí vean nuevamente el proceso. Esta es una célula cancerosa. Tenemos una partícula que interacciona con sus receptores. Fíjense que aquí ya sale otro término que se llama pseudópodos. Los pseudópodos fueron simplemente patitas que lo que hicieron fue atraer, tomar o rodear a esa partícula extraña. Se hace un fagosoma que se cierra por completo. Vean, aquí está. Ese fagosoma se une con un lisosoma, se forma el fagolisosoma, se digiere y ese fagolisosoma posteriormente se elimina al exterior. Es básicamente los pasos de la fagocitosis. ¿Y por qué es tan importante? Porque son de los cúlmenes más importantes en el sistema inmuninato. Es de las cosas con las que siempre vamos a estar luchando todo el día. Patógenos por doquier, por donde quiera decirlo. Entonces, el primer punto es que las bacterias se anclan a esta imaginación, denominamos, y esta imaginación o copa fagocítica engulle. Posteriormente, la bacteria se ingiere, se forma, los fagosomas se funden con los lisosomas y entonces ahora ya se llaman fagolisosoma. Y esas células o esas lisosomales digieren el material capturado. Estos productos de digestión entonces se liberan al exterior, incluyendo la peptidoglicana. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro resumen del sistema inmune innato. Y ahora vamos con el sistema inmune adaptativo, que en realidad ese es un término un poquito más chico porque es mucho más profundo. Sin embargo, aquí es un vistazo importante. El sistema inmune innato tiene más componentes y es importante conocerlo muy bien porque gracias al sistema inmune innato damos lugar al sistema inmune adaptativo. Entonces vamos a repartir estos últimos minutos de la clase con el sistema inmune innato. También el sistema inmune innato, acuérdense, decíamos, que se caracteriza porque está mediado por células o por líquidos o humores. Los humores se refieren, por ejemplo, a todo aquello líquido o que se pueda transportar en líquido, como son los anticuerpos. Y las células, y la respuesta adaptativa mediada por células es que hay presencia de células para hacer una respuesta. Bien. Tenemos el sistema inmune adaptativo, y el sistema inmune adaptativo, pues normalmente el adaptativo es algo, como dice su nombre, es algo que adquirimos. Es específico y es la tercera línea de defensa. Tenemos al adquirido de forma natural, como platicábamos, que son las infecciones, o pasiva a través de los anticuerpos que nos da nuestra madre. Y tenemos la adquirida de forma artificial, que es a través de la vacunación o el sistema inmune cuando nos dan una terapia serológica, ¿no? Entonces, finalmente, el objetivo de todas, tanto la adquirida como la natural, es la producción de anticuerpos, la activación de células T y otras células accesorias que produzcan citocinas. Entonces, básicamente, esta tercera línea de defensa, como hemos venido en la misma línea, incluyen las defensas del hospedador, que debe ya el reconocimiento específico y especializado hacia un tipo único. Es decir, ya mis células reconocen al patógeno de la polio, al patógeno del tétanos, al patógeno del botulismo. O sea, ya tenemos anticuerpos. Entonces ya, en ese momento ya es específico. Acuérdense que a diferencia del inmune innato, no es específico, es totalmente genérico. El adaptativo ya es específico y especializado. Entonces, características del sistema inmune adaptativo es que es específico, es nuestra segunda línea de defensa, en realidad es nuestra tercera, porque acuérdense que llevamos otros dos pasos antes, pero bueno, de forma general es la segunda. Y a medida que estamos expuestos, incrementamos la especificidad y también la memoria. Por eso es cuando me preguntan, ¿y es bueno reforzarse? Sí es bueno reforzarse, ¿no? Porque me dicen, no, es que yo me vacuné de niño contra la varicela, pero ahora de adulto me dio súper fuerte. Sí, porque tal vez no tuviste una segunda dosis que reforzara ese sistema inmune y memoria. Y por eso ahora que estás más grande, pues bueno, sí te dio una infección, pero te tardó menos tiempo y te sentiste muy mal. Una respuesta mucho más rápida. O sea, a mí me da COVID y puede que ni siquiera tenga sintomatología. Una respuesta mucho más vigorosa, claro que sí. Y por eso a veces ni siquiera nos enteramos de que estamos o que tuvimos la enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune hizo de las suyas. Una respuesta a largo plazo, ¿ok?
una respuesta que simplemente está presente ahí para toda la vida, ¿no? Un ejemplo clásico fue en el 2009, no sé si yo me imagino que están muy jóvenes, entonces a lo mejor cuando vivieron la época del 2009, cuando vino la epidemia de influenza en México, se acuerdan que durante un mes nos mandaron a nuestra casa y empezamos como locos a poner nuestra vacuna de la influenza. Hubo un artículo publicado de algunos sobrevivientes de la Guerra Española en 1918, que se les hizo unos estudios, se les sacó suero a ellos y se detectaron anticuerpos que reconocían a la cepa de influenza del 2009 en México. Entonces quiere decir, a estos pacientes no les pasó nada. Entonces decimos, ¿pero por qué no se enferman? Pues porque nos dimos cuenta que estos pacientes tenían anticuerpos contra la influenza española del 1918, pero que seguían siendo reactivas para la influenza del 2009. Es fantástico, ¿no? O sea, es tremendamente fantástico. Bien, dentro de los componentes está el sistema inmune clásico, acuérdense, que es el celular, que está constituido por células, el mediado por células, o los factores solubles, que es la inmunidad humoral, que está principalmente constituida por los anticuerpos. El sistema inmune adaptativo es capaz de reconocer una cantidad inmensa de microorganismos. A diferencia del sistema inmune innato, el sistema inmune adaptativo responde a características específicas de un patógeno, ¿no? Bueno, y por supuesto, no puedo dejar de hablar de los linfocitos. Los linfocitos es un tipo de población que cuando producen sus sustancias son los principales actores en conjunto con las células presentadoras para activar el sistema inmune adaptativo. Es súper importante. Por eso se llaman células presentadoras de antígenos. Si se acuerdan, hace rato platicábamos de que existen diferentes macrófagos y yo mencionaba que uno de ellos es la célula presentadora de antígenos como una célula dendrítica. Las células dendríticas interaccionan con receptores sobre los linfocitos T y esos linfocitos T dicen, mucho gusto, mira, aquí te presento a este patógeno que yo me tragué, aquí están sus componentes y te lo presento, haz de las tuyas. Ah, perfecto, no te preocupes, mándamelo, yo lo reconozco y luego me pongo en contacto con el B para que el linfocito B lo conozca y después empiece a producir estas plantas a la champa. Sí, yo me encargo. Justamente de eso se trata, de hacer ese tipo de ligue entre una célula presentada de antígeno con un linfocito T y después el linfocito T con eventualmente un linfocito B. ¿Okay? Entonces, las características o los puntos cardinales del sistema inmune adaptativo son su especificidad, la diversidad, la memoria. Vean en esta imagen, tenemos aquí a nuestros principales componentes celulares que son y humorales, que son el linfocito T precioso. Vean, aquí tienen a un receptor interaccionando con una molécula, ¿no? Seguramente se lo presentó la célula presentadora de antígeno. Tenemos a la célula B con su precioso anticuerpo en su superficie, que está lista para liberarlo al exterior. Entonces aquí vemos una gráfica, una imagen, donde vemos en el eje de las X en días, en tiempo, y en el eje de las Y la respuesta inmunológica. Observen, ustedes tuvieron contacto con un patógeno, ese patógeno se reconoció, se llama fase de reconocimiento. Después de esto, ya el reconocimiento entre la célula presentadora y la célula T, empieza un reconocimiento pues cada vez más exponencial, y ese reconocimiento hace que haya una expansión de células. Si se fijan, son un montón de células iguales, pero que ya se hicieron más. ¿Por qué? Porque ya hay una expansión de las células que empiezan a reconocer ese patógeno específico. Posteriormente llega una fase de activación, pero vean, para entonces ya tenemos en días. Va pasando los días y vamos llegando a una cumbre, a una cúspide, a un slope, donde ya tenemos a células especializadas, que cada vez ya van a empezar a liberar sus anticuerpos, y esos anticuerpos van a empezar a interaccionar con esos patógenos, y estos patógenos se van a reconocer por las células T, y posteriormente, va empezando a declinar la infección o la respuesta inmune, porque ya mi cuerpo combatió perfectamente bien a través de las células T todo esto, pero además generé una memoria. ¿Por qué? Porque ya me especialicé a lo largo de estos días y ya para la próxima vez me puedo defender sin ningún problema. Dentro de estas características cardinales de la respuesta inmunológica está la especificidad. La especificidad, es decir, es específico para diferentes antígenos y para diferentes componentes estructurales como proteínas, polisacáridos, macromoléculas.
Diferentes porciones de antígeno también son reconocidos por los linfocitos y son llamados determinantes o epítopes. Los epítopes son pedacitos de esos patógenos o moléculas que el sistema inmune reconoce. Epítopes, así se llama. Pero en español no tiene acento, entonces se puede llamar epitopes, ¿no? Es igual, la pueden reconocer con o sin acento, es correcto. Los epitopes. Entonces, esos epitopes que están presentes en la superficie de un patógeno es el pedacito que el sistema inmune reconoce, ¿no? Entonces, a veces esta es la respuesta de por qué una vacuna no nos protege siempre contra un patógeno, porque a veces existen vacunas que solo se hicieron específicamente contra este epitope o este epitope. Por lo tanto, si llega otra parte del sistema inmune que no reconoce a través de la vacuna, pues me voy a volver a enfermar, ¿no? Entonces, bueno, esta es una característica de por qué no todas las vacunas nos protegen siempre de todo, pero bueno. Ok, entonces, además es específico porque existe una expresión específica de receptores sobre la superficie que reconocen específicamente a ese antígeno, ¿no? Acuérdense, esto es súper importante. Y ahora, ¿qué tipo de cosas puede reconocer el sistema inmune adaptativo? Yo si les puedo preguntar, ustedes me pueden decir todo y les puedo decir que es correcto. Por ejemplo, las alergias a los alimentos. Van a decir, oye, doctora, ¿pero por qué hay alergias a los alimentos? Se supone que nos hacen bien, ¿no? ¿Qué creen? También los alimentos pueden tener epitopos que pueden reconocer el sistema inmunológico y que pueden ser dañinos. Un ejemplo, la crema de cacahuate. Sobre todo, pues, cuando la crema de cacahuate con cierto tipo de componente, que en este momento se me olvidó cómo se llama el elemento que dispara la respuesta inmunológica. Ahorita me acuerdo. Por ejemplo, los ácaros. Otro ejemplo clásico, pues vivimos con ácaros todo el tiempo, en la ropa, en el aire, en el polvo. Sí, ¿cuál es el problema? Que la caca del ácaro es lo que ocasiona que nosotros tengamos esa respuesta. Y esa caca del ácaro o esa materia fecal que reconoce el sistema inmune genera una dispersión muy grande de la respuesta inmunológica. Otro ejemplo es las proteínas. Las proteínas, hay gente que tiene una respuesta inmunológica a las proteínas de la leche, ¿no? Los bebés que, híjoles, no pueden recibir leche materna porque son alérgicos a la caseína, específicamente a la leche materna, la caseína de la leche materna. ¿Qué más? Proteínas, la que quieran, si quieren la del pescado, proteínas, las del camarón, carbohidratos, sí, también un carbohidrato puede disparar una respuesta inmunológica. Un ácido graso también puede disparar la respuesta inmunológica. Si se fijan, básicamente cualquier componente puede disparar una respuesta inmunológica. Existen sustancias en las que no, por ejemplo, los metales, ¿no? Si ustedes saben, el metal es altamente utilizado en cirugías, por ejemplo, para colocar placas o colocar fijadores metálicos para las fracturas y no generan una respuesta inmunológica. ¿Por qué? Porque sus componentes esenciales son así, no son reconocidos por el sistema inmune. ¿Ok? Bien. Dentro de la diversidad, bueno, tenemos la capacidad de detectar millones de antígenos específicos. Y eso se llama repertorio linfocitario, porque tienes un repertorio tan grande que el sistema inmunológico adaptativo se adapta, se conlleva, sobrevive, es extremadamente grande. De hecho, se dice que aproximadamente el sistema inmune adaptativo en mamíferos puede reconocer de 10 a la 9 o de 10 a la 11 de forma distinta. O sea, está tremendo, ¿no? La propiedad también del repertorio de estos linfocitos es también llamado diversidad y es el resultado de la variabilidad de estructuras que puedan existir sobre un antígeno específico. Yo puedo reconocer de 1000 formas a una bacteria y es la misma bacteria. Pues todas esas 1000 formas mi sistema inmune ya lo memorizó y dijo yo, si te vuelve a pasar, yo te vuelvo a responder. La memoria es la exposición del sistema inmune a un antígeno específico, pero que se queda con el tiempo. Incrementa su habilidad al responder de nuevo con el antígeno, por eso les digo que la parte de la vacunación es importante. Por ejemplo, el tétanos que nos piden, hay que revacunarnos cada 5 años. Sí, igual ahora ya no es tan necesario, pero bueno, sí es importante hacerlo. Pero sí es necesario porque, bueno, antes en el pueblo, en el rancho, pues trabajamos mucho con tierra, con procesos de materia fecal, en interacción, por ejemplo, con las vacas, ¿no? O cuando paríamos, nos cortaban el cordón umbilical con la tijera con la que mataban al pollo. Entonces, claro que había toxina botulínica allí. Sin embargo, bueno, tétanos, perdón, allí, ¿no? Clostridium tetani. Entonces, pues claro, era importante. Sin embargo, bueno, ya viviendo en la ciudad ya no es tan necesario. Sin embargo, considero que es importante seguirlo haciendo para mantener esa memoria inmunológica. Entonces, ven aquí en esta liga, tenemos la exposición inicial en el punto 0, el tiempo en el eje de las X y la concentración de anticuerpos en el eje de las Y.
tenemos una respuesta y esta respuesta se va generando, tenemos una respuesta primaria y después con el tiempo tenemos una exposición segunda. Esa exposición permite que la respuesta secundaria tengan anticuerpos con mayor afinidad. Por eso son tan importantes que cuando a los bebés les dan un refuerzo a los 2, a los 4 y a los 6 meses, ¿no? Con la hexavalente. Entonces, bueno, ya se genera una respuesta de alta afinidad porque suelen ser enfermedades altamente incapacitantes o mortales. Entonces, bueno, a medida que esto pasa, pues cada vez vamos a tener más afinidad y al tener más afinidad, pues vamos a ser mucho más especiales y específicos para atenderlos. Entonces, el sistema inmunoadaptativo es una respuesta muy efectiva que se caracteriza por 3 diferentes pilares. El sistema inmune celular, que son los linfocitos T, ustedes ya los conocen. Tenemos, y se llaman linfocitos T porque son producidos en el timo en su momento. Acuérdense que cuando nacemos tenemos un timo muy grande. A medida que vamos creciendo, el timo va involucionando hasta que ya cuando somos adultos, prácticamente el timo ya desapareció, ¿no? Tenemos la respuesta humoral constituida por las células B y las células accesorias, que son las células presentadoras de antígeno, que son las que gracias a ellas nos presentan a la persona que tenemos que conocer o al patógeno o al pequeño pedacito de ese patógeno para que se desencadene la respuesta adaptativa. Existen 2 principales poblaciones de linfocitos, que son los linfocitos B, que son los responsables de la inmunidad humoral, y los linfocitos T de la inmunidad celular. Ambos proveen una respuesta inmune adaptativa muy específica y especializada también. ¿Por qué? Porque el sistema responde a diferentes formas de diferentes microorganismos, maximizando la eficiencia de nuestros mecanismos antimicrobianos. Por lo tanto, la inmunidad humoral y celular son desencadenadas por diferentes clases de microbios, ya platicamos mucho, tanto intra como extracelulares, y también de nosotros mismos cuando hay algo que no. Ahora, cuando nuestro sistema inmunológico se ataca a nuestras células que están sanas y están bien, empezamos a tener temas sobre enfermedades autoinmunitarias. También tenemos la limitación propia. Y no solamente las autoinmunitarias. Por ejemplo, las crónico-degenerativas como la diabetes también tiene un componente inmunológico importante. Un paciente diabético, un paciente con obesidad mórbida vive en proceso inflamatorio crónico. Son pacientes que constantemente están atacando sus células y también por eso esos pacientes suelen decaer mucho más rápido que un paciente que no tiene esas enfermedades. La limitación a sí misma, y esto es súper importante, lo que yo les decía, un sistema inmune normalmente responde solamente a aquello que no deben estar y que cuando ya pasó, se va otra vez a sus niveles basales. ¿Para qué? Para mantener el proceso de homeostasis. Cuando eso se sale de control, estamos hablando de otras enfermedades. Entonces, en resumen, comparando un poco tanto el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo, tenemos el sistema inmune innato, no tiene un tiempo prolongado de respuesta, no es específica y no genera memoria, a diferencia de la adaptativa que permanece a lo largo de un periodo lag, se tarda un tiempo, es específica y nos permite desarrollar memoria. Y bueno, en suma, aquí les pongo un ejemplo de la exposición a un agente infeccioso y cómo se interrelacionan todas esas tanto la inmune, la innata con la adaptativa, cuál es la interacción. El sistema inmune, después de que yo me expuse a esa picadura de mosquito, pues aquí, por ejemplo, intentó ayudarme lo que pudo, pero ¿qué crees que no? Llega, avísale al sistema inmunológico, ya tengo una enfermedad, al sistema adaptativo, por favor dile, apúrate, necesito que me defiendas, me empiezo a recuperar. Ya me recuperé. Ahora sí, viene la exposición de nuevo al patógeno. Pues ya generé memoria, yo no desarrollé una enfermedad, estoy como la fresca mañana, aquí como el Boy Scout, ¿no? Y entonces la inmune innata permite sostener a la adaptativa y la adaptativa permite que la innata se siga también especializando cada vez más, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí es importante, hasta aquí llegamos a la clase de hoy con la segunda etapa de los conceptos básicos del sistema inmune. Hasta ahorita ustedes han visto cómo la nutrición es importante. Cada complemento que nos han dicho, no, ahora nosotros estamos tan de moda con el tema de cuando nos enfermamos de la gripe, cómprate tu vitamina C, ¿no? O sea, tenemos ese mito, la vitamina C no me va a ayudar para recuperarme de la enfermedad respiratoria que tengo en ese momento. La necesito antes, para que cuando ese momento llegue, yo tenga, en lugar de un periodo prolongado de la enfermedad,
yo lo tenga más corto y entonces me recupera más. ¿Una célula fagocítica siempre va a generar lisosomas? Sí, porque una célula fagocítica siempre tendrá lisosimas, importantísimas para destruirlas. Las lisosimas, por su pH y por su degradación, permite destrozarlas. Bien, regresando al otro tema, les decía, la alimentación es básica, tanto minerales como vitaminas, como los nutrientes esenciales, como proteínas, ácidos grasos, todo es necesario. Si ustedes se fijaron, hablamos de destrucción celular, hablamos de producción de moléculas como lisosimas, anticuerpos también. Los anticuerpos son proteínas y para que yo produzca proteínas, ¿qué necesito? Una alimentación equilibrada, una alimentación que me permita mantener esos nutrientes, porque en un proceso inflamatorio crónico, un paciente en una etapa de enfermedad tiene una tasa metabólica más alta, porque está luchando, ya ni siquiera es tasa metabólica, ya tiene un requerimiento energético más alto, necesita producir anticuerpos, por lo tanto necesita aminoácidos, necesita vitamina C para mantener esas barreras típicas, necesita vitamina D para la producción, no sé, para la fijación del calcio en ese hueso que se acaba de romper. ¿Sí me explico? Entonces, además, al hablar de ruptura celular, de destrucción celular por una infección viral, necesitamos ácidos grasos para volver a formar nuevamente membranas y permitir que haya nuevas células cuando el paciente se esté recuperando. Entonces, bajo ese principio, la nutrición es importantísima, porque si yo necesito generar memoria, necesito proteínas, ácidos grasos, minerales, carbohidratos, vitaminas, líquidos. ¿Para qué? Para mantener el sistema inmune. Si nosotros partimos de esa base, de ese fundamento, el alimento que ustedes me digan tendrá función. Y no puedo dejar de hablar de los antioxidantes. Los antioxidantes son importantísimos porque durante el proceso inflamatorio se produce una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno y quienes nos ayudan a contrarrestar, porque esas especies reactivas de oxígeno se producen con el objetivo de dañar al que nos está haciendo daño, de atacarlo, pero también dañan las células que están alrededor, que son nuestras. Y entonces tenemos un proceso oxidativo crónico ahí. ¿Qué necesitamos para contrarrestarlo? Pues consumir más antioxidantes para que además, pues también a mí me permitan protegerme, ¿no? Los antioxidantes son importantes también en su día a día. Entonces les digo, si partimos de esa base que durante todo el proceso inflamatorio yo necesito producir anticuerpos, proteínas, necesito generar una respuesta, señales, fijar calcio, todo, pues ahí está el fundamento de cada alimento y por qué lo necesitamos. Hablar de microbiota también es otro punto que lo veremos en su momento, ya no más, ya me abordé más de los 60 minutos, pero espero que este panorama y esta explicación les sirva a ustedes para comprender cómo se conecta el sistema inmunitario, el sistema inmunadaptativo y por qué es tan importante la nutrición para mantener un sistema inmunológico saludable. Si desde pequeños, que ya vimos la vez pasada, cómo el sistema inmune cambia cuando somos entre el 0 a los 2 años y a partir de los 2 años a la adolescencia, cómo la respuesta celular empieza a mejorar, empieza a incrementarse, empieza a hacerse más especializada. Por eso un bebecito cuando va a la guardería se enferma mucho. Pero cuando ya pasa los 2, 3 años, ya vemos un cambio radical. El niño se enferma, pero en 3 días está como nuevo, o en 2 días está como nuevo. Cuando son bebecitos, no. Porque el sistema está en proceso de maduración, ¿no? Entonces, está muy práctico, está muy padre, el sistema inmune es precioso, además está presente en cualquier enfermedad que me digan, o sea, la que quieran, ¿no? Entonces, pues bueno, me despido yo de ustedes con esta charla, diciéndoles que el alimento que ustedes quieran, el alimento que ustedes quieran consumir, yo estoy muy a favor de la alimentación intuitiva, pero la intuitiva conociendo esto. Los pacientes no tienen que saber esto, pero sí tienen que comprender que los alimentos promueven que el sistema inmunológico funcione, ¿no? A mí me ha tomado años hacerlo con mi familia y funciona. Ahora mi mamá es muy alimentación intuitiva. Es, ok, como esto porque esta vez puedo, pero no lo como porque eleva mi glucosa. Ah, perfecto, me cuido. Entonces, sabemos que el sistema inmune depende de lo que comamos. Clarísimo. Y espero no abordamos eso en su tema,
pero igual si tengo oportunidad en la tercera unidad hablar un poquito sobre el cáncer y la nutrición en conjunto con la inmunidad, porque también es un tema súper interesante. A ustedes les va a tocar la época y la etapa de tratar muchos pacientes con cáncer. Cada vez tenemos más cáncer afuera. Estamos teniendo, además, pues bueno, estamos viviendo más tiempo. Antes vivíamos un promedio de vida de 72 a 75 años. Creo que ahorita ya subió a 77. Entonces, acuérdense que el vivir más también incrementa la probabilidad de tener más enfermedades. Incluso pasando los 30 años es cuando se empiezan a disparar muchas enfermedades. Entonces, pues, nada más lo dejo con esto. La alimentación es la base de una buena respuesta inmunológica. Y bueno, pues sí, me encantaría platicar de la nutrición alien, la verdad, con cáncer, porque además es de mis áreas de especialidad también. Me gusta mucho, además, trabajé mucho tiempo con cáncer de páncreas y con pacientes oncológicos de ese tipo, y es otro tema interesante. Pero luego a veces estamos muy limitados con el tiempo, porque tampoco los puedo saturar mucho, ¿no? Ya bastante tienen con todo lo que tienen que hacer y estudiar. Entonces, pues bueno, pero igual si tengo una oportunidad, les hago una cápsula de video y les explico un poquito y ahí se los dejo. Igual, déjenme sopesarlo. Bueno, pues les agradezco mucho, Kim y Adriana, por haber estado en presencial, y a los que me están viendo después de forma sincrónica, pues espero que esta información les haya servido mucho.